責任というなら祐天寺さんこそもっと練習すべきですわ。祐天寺さんが練習不足だと思ったことはないですよ。戸川さんこそメンバーを見ていないのでは。これ以上話しても無駄ですわ。はあ、まだ終わってないんだけど。Antes de iniciar, es importante aclarar que esto es Bang Dream Ave Música, pero pese a ello, estos acontecimientos ocurren prácticamente después de lo que ocurrió en It's My Go, por lo que tenemos que tener muy presente esa temporada para tener más contexto sobre lo que ocurrirá a continuación. Por ello les recomiendo ver mi video de esa entrega, para estar en sintonía vaya, aunque también aquí dará un breve resumen si es que quieren refrescarse un poco, aunque de una vez les digo que voy a saltarme muchos detalles. La historia inicia cronológicamente con Sakiko Tagawa, una chica refinada y rica que tras ver el concierto de un grupo llamado Morfónica, decide crear una banda para experimentar la misma emoción que sintió en aquel momento. Esta junto con su amiga de la infancia, Mutsumi, empiezan a reclutar e investigar a otras candidatas para el grupo, logrando así reunir a Taki, una chica con problemas de aptitud pero buenas habilidades en la batería, y a Soyo, otra chica refinada con aptitudes para el bajo. Por último, por mera casualidad, terminan reclutando a Tomori, tras un malentendido, chica con problemas mentales y emocionales que le impiden actuar de manera normal, ya que la misma prácticamente padece de alexitimia, enfermedad o trastorno que entre todas sus características, destaca el problema para comunicarse emocionalmente o entender los sentimientos propios u ajenos. Tomori es una persona de lo más extraña, de que para ella la racionalidad o normalidad no es parte de su ser, teniendo problemas para comunicarse con el resto de miembros. Sin embargo, Saki encontró en esta un gran talento para cantar y componer letras musicales, ya que la misma en su peculiar manera de ver el mundo graba todo tipo de mensajes profundos que una persona racional no podría transmitir. El grupo se crea oficialmente, llamándose Crash. Todas se esfuerzan y conviven diariamente para salir adelante como banda, mientras se conocen más y empiezan a sentir aprecio entre todas, creando así algo más que un grupo musical. Tomori empieza a sentir que por fin tiene gente que la comprende y acepta tal cual es. Taki encuentra un grupo en el que ve potencial para poder superar su complejo de inferioridad. Soyo por su lado es quien más apega a Crash, ya que desde que sus padres se divorciaron y su madre se la pasa más tiempo trabajando, esta se encontraba en una etapa complicada de soledad en casa, pero gracias al grupo, esta sentía que tenía un nuevo hogar. Por otra parte, Mutsumi, aunque no lo expresa de viva voz, aceptaría posteriormente que le gustaba la banda, porque podía brillar por hacer algo que realmente le gustaba, tocar la guitarra. Enfatizaré más adelante de esto, porque se vuelve más complejo con Ave Música, al igual que con Sakiko, personaje que ahora se sabe no tenía un verdadero concepto sobre lo que la banda significaba para ella, no más que un grupo musical que le hacía sentir una especie de éxtasis, y lo cual también llegaré más adelante con los personajes. En fin, pese a que Crash va bien, tras un concierto y una práctica cualquiera, Sakiko decide desintegrar la banda, esto por un conflicto personal que guarda en secreto, y no quiere hacérselo saber a demás integrantes, las cuales en aquel momento no veía del todo como sus amigas, sino como sus compañeras, su equipo o algo así. El punto es que la disolución es un hecho, y pese a los intentos de las demás integrantes, Crash desaparece, terminando cada personaje, a excepción de Mutsumisaki, siguiendo por un camino diferente. Pasando un año, y ahora cada ex miembro en una preparatoria diferente, sin saber nada entre ellas, ello de pronto cambiaría cuando apareciera una chica llamada Anon Shihaya, estudiante modelo que fracasó en sus estudios en el extranjero, y que tras regresar a Japón, conocería a Tomori. Anon al principio intenta utilizar a Tomori para crear una banda, y ser el centro de atención, ya que estos grupos musicales están muy de moda. No obstante, esto llevaría poco a poco que todas las integrantes de Crash se encontraran de distintas formas, arruinando los planes de Anon, pero formando una banda al fin de cuentas. Todo seguiría su curso, hasta que todo explotase. El detonante sería Soyo, persona que tras conocer a Anon y ver que tiene lazos con Tomori, decide utilizar a la misma para reunir la banda Crash secretamente, y posteriormente, cuando estuvieran todas las miembros, sacar a la pelirrosa. La razón de esto es simple, Soyo está bien pinche loca. Bueno, no, mejor dicho, ella está trastornada, pues tal como dije antes, para ella la banda era una familia, y el hecho de perderla sin explicación aparente le dejó traumada, quedando obsesionada por lo que alguna vez fue su segundo hogar. El tiempo pasa, y pese a que esta nueva banda conformada por Taki, Soyo, Tomori, Anon y Rana dan buenos resultados y se la pasan bien, lo cierto es que cada persona tiene motivos ocultos, y eso termina explotando en varios momentos. Algunos ayudan al desarrollo de personaje como el de Tomori y Anon, pero otros como el de Soyo llevan a una ruptura, donde tras encontrarse con Saki y esta menospreciar cruelmente a Soyo, finalmente la chica se rendiría con crear la banda de nuevo, dejando a su actual banda y olvidando finalmente a Crash. En resumen, luego de muchos dramas y momentos memorables, la banda de It's My Go, conformada por las chicas, se consolida de manera oficial, dejando de lado sus mentiras y aceptando los defectos entre ellas. Esto acompaña de crecimiento de personajes y por supuesto la sutil introducción de personas que solo aparecerán ocasionalmente pero que serán importantes esta temporada, pues serán las integrantes de Ave Música. La temporada de My Go termina con el debut de una nueva banda, Ave Música, banda enmascarada conformada por las demás personajes que aparecieron en todos los capítulos, pero tenían un rol completamente claro. Esta banda fue formada por Sakiko, quien tras ver el crecimiento de Otomori y escuchar traumáticamente la canción que alguna vez compusieron en Crash, decidió en sus propias palabras olvidar lo que ocurrió. La banda es conformada por Nyamu, una influencer muy popular en la actualidad, Umiri, una amiga de Taki que se presta para tocar en varias bandas, pero no teniendo una principal, Oika, una idol popular del grupo Sumimi y amiga de la infancia de Saki, y por último Mutsumi, la amiga de la infancia de Saki que tocará la guitarra una vez más. El lema de Saki al iniciar su banda es el siguiente: todo esto nos lleva al presente, al inicio de Ave Música, y si se preguntan por qué resumí la temporada pasada, es porque todo lo que dije tendrá relevancia aquí, porque está estrechamente ligado todo lo ocurrido con lo que veremos a continuación, aunque eso sí, hay algunos acontecimientos que voy a omitir y voy a enfatizarlos más cuando hable de cada personaje en sí, sobre todo con los pasados, como el de Saki y el de Mutsumi, así que por favor, si ustedes ya saben la historia de la temporada porque la vieron, y notan que estoy omitiendo datos pues ahora sí que relevantes de personajes, eso los voy a abarcar más adelante, en la siguiente sección.
Abe Mujica inicia con un time skip de unos meses. La banda ha sido un rotundo éxito, uno nacional según todos los medios, ya que además de su música se volvieron populares por sus interpretaciones artísticas durante sus conciertos, donde cada uno interpretaba una muñeca. Y antes que nada, si se preguntan cómo llegaron a ser un fenómeno nacional, lo cierto es que eso es prácticamente el guión, así que de eso hablaré también al final del video. En fin, el grupo está conformado por Saki, quien juega el papel de Obilionis, olvido en latín, Uika, quien es Doloris, Nyamu, quien es Amoris, Umiri, quien es Timoris, Mutsumi, quien es Mortis, muerte por si no lo saben. Y sí, francamente ahí sé que desentona, pero ya verán que al final lo entienden, o como mínimo la aman. En resumen, el grupo es famoso, tiene buen desempeño y reconocimiento, tiene éxitos innegables y prácticamente son el foco de todo lo artístico, al grado que anuncian una gira nacional según la traducción. No obstante, el drama está tras bambalinas, con las constantes peleas entre sus integrantes, iniciando por Nyamu, chica que lo que quiere es fama y reconocimiento, que la gente sepa de ella y le dé más mérito, cosa que no se puede obtener debido a que ella con su máscara es Amoris y no Nyamu, teniendo que ocultar su identidad por órdenes de Saki, pero que aún así no duda en confrontarla e incluso dar indirectas a sus seguidores de que ella es Amoris de Abe Mujica, lo cual crea descontento con la presunta líder. Por otra parte, Uika es meramente la chica que le da la razón a Saki y procura estar de su lado, pareciendo más que nada una subordinada que no duda en siempre justificarle o darle la razón. Luego tenemos a Umiri, la más profesional del grupo, y que se toma las disputas o conflictos desde un punto más racional. Aquí un punto muy importante es que Umiri siempre está a favor de lo mejor para la banda, lo más racional y congruente, y esto se verá un poquito más adelante. Por último, Mutsumi es la chica que nunca dice nada, no objeta ni opina, no aprueba o contradice, se limita a hacer lo que Saki le ordena, y sí, ordena, no pide. Esto ocasiona que pese a ser una banda exitosa, las chicas tengan que ocultar sus peleas entre el público, por sus claros choques de intereses e incluso emociones, aunque el principio del fin inicia con el primer capítulo, donde Nyamu, harta de las órdenes e incongruencias de Saki, decide confrontarla en plena actuación, desvelando su identidad frente a todos, lo cual es un shock tremendo debido a que todas son personas famosas, en su peculiar modo. Saki es la heredera del grupo Togawa, Mutsumi es hija de un comediante y actriz famosa, Umiri es reconocida por tocar en bandas de renombre, Nyamu es la influencer con más público y seguidores actualmente, y finalmente Uika es una idol famosa del grupo Sumimi, el cual ya era de lo más relevante dentro del ámbito artístico. Nyamu hizo esto por una simple razón, ser famosa, ya que ella se había unido a Abe Mujica para alcanzar ese reconocimiento que tanto anhelaba. Sin embargo, con cada decisión de Saki, que la ignoraba en sus metas constantemente, decidió iniciar una especie de rebelión con dicho acto, pues tal como dijo Nyamu, aunque sean famosas y relevantes un día, ello puede cambiar de la noche a la mañana, y con su desvelación consiguió que incluso la banda obtuviera más reconocimiento. ¿Cuánto sería eso? Pues francamente no lo sé, porque al inicio dijeron que ya eran tendencia nacional, entonces supongo que con esto lograron ser relevantes a nivel mundial, tal vez. Por cierto, en el momento de la revelación, tanto Anon como Suyo se encontraban en el público, lo cual causó conmoción en el grupo de Maigo, pues las antiguas integrantes de Crazy se preguntaban por qué Saki formaría otra banda sin decir nada, cuando desintegró Crazy. Todo esto es un drama que se irá desvelando con el pasar de los capítulos, así que retomando a Abe Mujica, los conflictos se vuelven más latentes en bambalinas, siendo inclusive presenciados por teloneros, encargados, trabajadores de seguridad y en algunos casos por otras celebridades, con quienes aparecerían en televisión y les incomodaba ver cómo Abe Mujica se agredía frente a todos. Lamentablemente la mayor víctima de toda la conmoción sería Mutsumi, persona que siempre buscó pasarse apercibida por la gran presión social que le impusieron desde pequeña, donde esperaban que ella fuera igual que sus padres, pero lo cierto es que fuera de la guitarra no tenía nada especial. El punto es que en algún momento Mutsumi sobrepasaba por la atención que recibe, siendo un foco de interés tanto para la prensa como para sus compañeras, lo cual no sería un problema si no fuera que a comparación de Nyamu o de Uika, esta no es capaz de relacionarse normalmente con otros, no es capaz de opinar o tomar decisiones para sí misma, teniendo que siempre seguir a Saki. Esto termina con Mutsumi casi arruinando una presentación, en la cual ella se quedó inmóvil porque su guitarra sufrió una descompostura, por en vez de tirar una señal o farol para hacer un corte o improvisar, esta se quedó inmóvil en una silla, haciendo entre que un drama o una analogía o metáfora de cómo ella era una muñeca que no podía hacer nada sola, que tal como dice su nombre, está bien tiesa, está bien Mortis, aunque a ojos del público esta presentación o este accidente fue pues algo sin precedentes, algo que cautivó a todos los televidentes, quienes catalogaron a Mortis como una artista sin precedentes a nivel nacional, por quedarse inmóvil en una silla. Esto llega al grado que Mutsumi se vuelve la tendencia nacional por sí sola, e incluso en los programas de invitaciones le piden que vuelva a interpretar esto, estar inmóvil en una silla, pero como ella realmente sucumbió ante la presión y no actuó, pues le resulta imposible volver a replicar el acto. Por otra parte, Nyamu nota cómo está siendo puesta de lado por algo tan random como estar sentada en una silla sin hacer nada, sintiéndose frustrada, yendo incluso a clases de teatro para intentar comprender el por qué estar sentada sin hacer nada puede ser tan impactante. Lamentablemente todo esto genera más tensión en Mutsumi, quien termina siempre siendo el foco de Abe Mujica, generando descontento entre los integrantes y sobre todo porque Mutsumi no dice nada, simplemente espera las órdenes de Saki. Lo anterior termina nuevamente en una pelea muy acalorada con las integrantes, donde en medio de una parada del tren se empiezan a mentar la madre sobre quién tiene la culpa. Por un lado, Saki argumenta que no están respetando la imagen y mensaje de Abe Mujica, su mundo que prácticamente ya quiere imponer. Uika respalda a Saki, diciendo que siempre busca lo mejor para la banda. Sin embargo, Nyamu no comparte esto, confesando que cree que es muy egoísta y mandona. Siempre dice que es mejor o no para la banda, pero prácticamente ella solo le gusta controlar todo. A esto Saki responde cobardemente lo mismo que le comentó a Tomori cuando desintegró Crash, decir que Nyamu no es lo suficiente buena para la banda, comentario que contradice a Umiri, la chica más profesional, que le dice a Saki que eso no es cierto. Nyamu se esfuerza demasiado, y eso lo puedes notar no solo por su habilidad, sino por su estado, donde dejan claro que diario practica para pulir su talento, agregando también que el problema reside en Saki, toda vez que esta nunca quiere escuchar a las integrantes y tomarlas en cuenta, siendo déspota al momento de tomar las supuestas mejores decisiones para la banda. Saki para este punto ya no sabe dónde llegan los chingadazos, dejando esta indefensa sin saber qué contestar. No obstante, aquí es cuando viene el nuevo problema de Mutsumi, quien de nueva cuenta no dice ni hace nada, pese a que es el foco del problema. Al final la banda está al borde de desintegrarse, y todas toman su camino a casa, excepción de Mutsumi, quien inconscientemente sigue a Saki, lo cual molesta a esta última, diciendo a Mutsumi que todo es su culpa, porque no puede hacer nada sola y siempre necesita que ella le ordene.
lo cual desde ahora ya sabrán que es hipocresía en su más puro estado, porque tal como dijo Niamo, ella simplemente ordena e impone, no respeta y escucha al resto. Entonces es sumamente contradictorio que se queje de que Mutsumi no haga nada, cuando técnicamente lo que hace es acatar sus órdenes. Siguiendo con el drama, esto escala a un nivel más drástico, donde las peleas ya son más palpables y se llevan a cabo en cualquier sitio, explotando una presentación de TV en vivo, donde Mutsumi en su interior, en su mente, tiene un conflicto sobre qué hacer, confesando que en su momento no quería que Crazy se separara, pero prefirió apoyar a Saki antes que convencerla de no hacerlo. Y ahora mismo, a seguir a Saki, en toda regla, Abe Mujika parece que se desintegrará de la misma forma. Aquí Mutsumi expone un plano más mental, donde prácticamente ella desarrolló la personalidad de Mortis, un alter ego que es todo lo que la gente espera que sea, o necesita que sea, y quien dice se hará cargo, tragándose a Mutsumi metafóricamente. En un abrir y cerrar de ojos, Mutsumi se convierte en una chica carismática y extrovertida, capaz de salvar la presentación del grupo de televisión, y posteriormente reflejándose en una perfecta copia de su padre y madre ante el ojo público, lo cual desconcierta a las personas que la conocen de más tiempo, quienes saben que al igual que Tomori, ella es muy tranquila y callada, nada de lo que está mostrando en los reflectores. La nueva Mutsumi salva el día, y a Abe Mujika, quien ya no tiene problemas y se lleva mejor, tiene éxito en sus entrevistas, etcétera, etcétera. Todo parece perfecto, pero la única que no está del todo convencida es Saki, quien no se explica cómo todo cambió con tan solo las buenas vibras de Mutsumi, aunque todas las demás dicen que ella prácticamente no ha hecho nada más que mejorar el ambiente. No obstante, este escenario cambia cuando en su próxima presentación Mutsumi es incapaz de tocar la guitarra, afirmando que ella no sabe tocarla. Esto último enfada a Saki, quien lleva a la chica a la azotea para gritarle y decirle que deje de jugar y actuar como lo está haciendo, pues esa no es ella. Este momento es cuando se descubre la verdad. Mutsumi ya no es Mutsumi, es Mortis, otra personalidad que realmente detesta a Sakiko por todo el dolor y abuso que le ha hecho sentir a Mutsumi. Mortis es otra persona, y este desprecia a Saki por su actitud arrogante y prepotente, donde siempre tiene que ponerse por encima de los demás, despreciando sus sentimientos. Y esto lo sabe bien porque al compartir vida con Mutsumi, ella es consciente de que Mutsumi realmente sufre por seguir a Saki, ya que nunca parece ser suficiente para esta. Al final Mortis pone en su lugar a Saki y la intimida, al grado que literalmente Sakiko le tiene miedo a Mortis, creyendo que tal vez incluso la podría golpear o algo así. Esto lamentablemente termina con otro problema de banda, ya que obviamente no pueden seguir con la gira sin guitarrista. Entonces en una última pelea de Abe Mujika, Mortis confiesa que Mutsumi es quien toca la guitarra y no ella, y simplemente esta se encarga de hacer todo lo necesario para que la banda no se separe. Aquí Umiri es franca y aunque Saki y Yuka buscan alternativas, nuestra profesional dice que no pueden tocar sin ella. Si no hay guitarrista no hay banda. Por otro lado, Niamu se confiesa con todas, diciendo que ya estaba harta de todo esto. Para ella lo más importante era el público. La gente que consumía sus mercancías la apoyaba y venían a verla contra todo pronóstico. Ella respetaba todo eso y lo consideraba lo más valioso para su persona. Por eso mismo, aunque Mutsumi se llevaba toda la atención e incluso ponían a todas de lado para solo darle importancia a Mutsumi, tanto en segmentos como entrevistas o eventos, Niamu aún así lo soportaba, porque sabía que lo más importante era satisfacer a su público, hacerlos felices. Sin embargo, esto ya era demasiado. Si no podían tocar y tenían que cancelar el concierto por culpa de Mortis, ella no podía seguir con esto, pues había tragado su orgullo por la satisfacción de su público y podía soportarlo. Pero ahora que el evento no llegaba a ninguna parte y debían cancelarlo sin un buen motivo, más que uno de sus integrantes estaba loca, ella sentía que ya había sido demasiado, lo cual era lo mismo que opinaba Umiri. La falta de tacto y liderazgo de Saki había planteado esta realidad, y lo cierto es que Abe Mujika ya no podía seguir tal como estaba. Y con esto tenemos el cierre de Abe Mujika, con la frase más certera y honesta de Namu. Finalmente, tras la separación, es que realmente conocemos individualmente a las integrantes y sus peculiares naturalezas y trasfondos, características importantes que nunca se mencionaron en la banda, pero que prácticamente fueron la raíz de todos sus problemas. Es así como inicia esta historia, con una banda que se conformó para alcanzar la cima y algunas de sus metas personales. Sin embargo, el constante choque de intereses, así como situaciones y motivos personales, que cada una se guardaba para ellas, para saciar su propio deseo, terminaría poniendo fin a la banda con el paso del tiempo. No obstante, esto es solo la punta del iceberg, ya que tras la disolución de la banda, descubriremos lo que realmente cada integrante ocultaba a los demás miembros, y lo que realmente querían conseguir con Abe Mujika. アベムジカの終幕とさせていただきます。サキちゃん、サキちゃん、サキちゃん、サキちゃん。 Hey, little buddy, how are you doing? Antes de seguir con este apartado, voy a ser completamente claro. Abe Mujika, pese a formar parte del proyecto Bang Dream, se deslinda inevitablemente de este al momento de compararlo con los demás grupos. Esto porque la entrega pretende expresar una visión más madura de lo que una banda de chicas puede llegar a experimentar durante su carrera y formación, contrario a la idea rosa y más positiva que manejan las bandas principales, o de la generación pasada, las cuales si bien tienen sus momentos más crudos que otros, estos siempre respetan el estándar de que al final del día todo estará bien. Con esto quiero dar a entender que Abe Mujika sale del esquema habitual de lo que es Bang Dream, al igual que Maigo en su momento, aunque esta vez se apostó por algo más maduro, más serio o algo más crudo o realista entre comillas, claramente influenciado por la entrega pasada y por Bang Gear Cry. Es decir, Abe Mujika intenta hacer algo más humano, y eso cambia mucho los estándares al momento de analizarlo y valorarlo objetivamente, a comparación de las entregas pasadas. En sí las obras de monas chinas que cantan o bailan tienen unos estándares muy básicos para definirse como buenas o malas, destacando más que nada por la profundidad que se da a la trama o personajes, como lo hizo Maigo hace relativamente poco. Sin embargo, esta vez en Abe Mujika se quiso ir más allá. Reitero que todo en esta entrega está promovido como algo más complejo, fuera de lo ya acostumbrado, y ello no es malo. Sin embargo, pone estatutos más estrictos al momento de examinar todos los aspectos
de personajes. Prácticamente seré menos permisivo al momento de dejar pasar errores o agujeros de 抗っても抗っても全て濁流に流される。Iniciando con la líder, Sakiko cuenta con una historia más trágica dentro de su grupo. Esta chica es prácticamente la heredera del grupo Togawa, una chica adinerada nacida en cuna de oro, quien siempre gozó todo tipo de lujos. Esta comenzaría su afán de una banda tras escuchar al grupo Morfónica, creando al grupo Kreishik. Esta seguiría con una vida feliz, estudiando en la escuela de chicas adineradas y aprendiendo más de la clase media con Kreishik. Sin embargo, sus días cambiarían tras la muerte de su madre, persona que influyó mucho en su vida al momento de componer música, forjando técnicamente su gusto artístico en esta. La muerte de su madre causaría conmoción en su familia. Prácticamente Sakiko siguió disfrutando su vida pese a la muerte de su madre, continuando con las actividades de su banda, todo hasta que llegaría un fatídico día, uno donde tras su debut, su primer concierto, esta se enteraría de que su padre fue prácticamente exiliado de la familia, por un fracaso comercial que generó muchas pérdidas para el grupo Togawa. Lamentablemente la vida de Sakiko iría en picada tras esto, y sin poder hacer nada tendría que decidir si seguir con su familia o acompañar a su padre en una vida de pobreza. Hasta por orgullo y amor decide lo segundo. Sin embargo, el cambio tan radical en su vida le hace tener que tomar otra decisión que marcaría su destino, desintegrar el grupo Kreishik, esto sin dar explicaciones, pues ya sea por vergüenza u orgullo, esta escondería su situación de las demás integrantes, a excepción de Mutsumi. Más adelante se dejaría entrever que Sakiko no era completamente consciente de lo mucho que esta significaba para la banda, y el cómo en verdad las integrantes de Kreishik se preocupaban genuinamente por ella. Tras crear una ruptura en su banda e integrantes, Sakiko intentaría ignorar lo ocurrido y seguir adelante, ignorando un tanto su pasado, pero siendo arrastrada por él mismo una vez más viera la presentación de Maigo y escuchara la canción de Haruhi Kage, la cual prácticamente definía su sentir. Tras esto ella decidiría conformar a Bemujika, una banda que le hiciera olvidar todo y alcanzar la cima con el retorcido mundo que ella quería plasmar con sus libretos. Esta banda duraría para toda su vida, ello en honor a todo aquello que no pudo proteger anteriormente. De este modo, tras el debut oficial de la banda, es cuando iniciaría su cronología en Bemujika, donde nos muestran más de su vida cotidiana, donde la misma, pese a haberse acostumbrado a la vida de gente pobre, no dejaba de tener conflictos con su padre, persona que cayó en la depresión al no poder conseguir ningún empleo ni sostener a la familia, recayendo toda la responsabilidad en su hija. Por todo esto, el padre terminará volviéndose alcohólico y una persona que no hacía más que causar problemas, al grado que la misma policía tenía que llamar casi a diario a Sakiko para que fuera a recoger a su padre a la estación, obviamente por siempre estar ebrio. De dónde sacaba el dinero para la cerveza, la verdad nunca lo sabremos. Bueno, sí, probablemente del trabajo a medio tiempo de Sakiko. En fin, el padre lamentablemente no hace más que causar problemas a su hija y dar lástima, disculpándose con esta por ser un inútil. Sin embargo, esto cambiaría cuando un día ambos pelearan y el padre dijera a su hija que prácticamente le molestaba el hecho de que sea más fuerte y capaz que él. Esto es un poco más explícito, pero como no se toca hasta el final del tema, pues lo omito de momento. Al pelearse con su padre, Sakiko viviría ahora con Uika Mizumi, chica que le brindó todo de ella para confortarla. Prácticamente todas las complejidades de Sakiko traerían problemas a la banda, a Bemujika, chocando constantemente con sus integrantes y ocasionando problemas en el trayecto. Cada problema lo citaré con cada personaje en cuestión, así que siguiendo con esto, Sakiko termina quebrando al grupo una vez más, por su toma de acciones y de liderazgo, haciendo que Bemujika se separe rompiendo a otra banda nuevamente. Sin embargo, para Sakiko esto fue de nuevo otra decisión que marcaría su vida, pues decidiría dejar a Oika y regresar a la familia Togawa, incluso olvidando todo lo acontecido y decidiendo hacer como si nada hubiera pasado, desconociendo a las ex miembros de la banda, e incluso a sus seres más cercanos como Mutsumi Wakaba, chica que era su mejor amiga. No obstante, aquí es cuando se tendría una reconciliación con las integrantes de Kreishik, donde estas pudieron entenderse mejor gracias a Tomori, acabando su encuentro con un espectáculo del grupo Kreishik, una reconciliación, curando no solo a Mutsumi de su enfermedad, sino también cerrando el ciclo que fue su primer grupo, quedando en buenos términos con todas estas y aceptando por fin su realidad, su vida hasta la actualidad, con todo tropiezos y problemas. Tras esto ocurrieron unos conflictos con Umiri y Mutsumi, así como Ika. Sin embargo, al final, gracias a la insistencia de las integrantes de Bemujika y gracias a los sentimientos y enseñanzas de Tomori, Sakiko decidiría hacer de nueva cuenta la banda de Bemujika, tomando esta ocasión una responsabilidad completa con todas las integrantes, y teniendo una nueva visión de cómo dirigiría al grupo en el futuro, respaldando su actuar con la determinación de aceptar a sus integrantes tal cual son, tolerándolas y dirigiéndolas a un mundo genuino de Bemujika, uno definido por las emociones de todas, exclamando lo siguiente: 私悟りましたの。運命を甘んじて受け入れる必要はない。神様などいない。ですから私が神になります。神？ Sí, incluso esta chica nos salió con complejo de Dios.
Dicho la historia de Sakiko, empezaremos a descifrarla poco a poco. En primer lugar, podemos confirmar que a comparación de las demás bandas, que se exponen su historia como una experiencia en conjunto, con Sakiko la cosa cambia, siendo esto una protagonista más individual. Para dejar esto más claro, aunque en otras bandas hay una clara líder o personaje que termina uniendo al resto, al final del día el grupo es de todas, nace de un entendimiento y cooperación mutua. Sin embargo, Nabe Mújica incuestionablemente es la historia de la banda de Sakiko Togawa, siendo por ende quien hace y deshace todo tipo de acciones que guían y conforman el destino de la misma, lo cual queda mucho más claro cuando al final toma responsabilidad y se autoproclama Dios. Tomando en cuenta esto, podemos examinar a la chica, que desde el inicio demostró ser testaruda y orgullosa. No obstante, debemos retomar que ella solía ser sumamente alegre y receptiva en un primer plano, donde la misma decidió formar Crashik, uniendo gente que no conocía, sino más bien analizó para formar un grupo de calidad. Podemos inferir que Sakiko era muy perceptiva y devota con sus metas, comprometiéndose de lleno con sus ideales debido a su formación como heredera del grupo Togawa, donde pareciera que además de su educación, la aptitud de sus padres influyó mucho. Tras perder a su madre, este procuró mantener su semblante y personalidad de chica refinada perfecta. Sin embargo, tras el exilio de su padre, la misma empezaría a mostrar su verdadera naturaleza. Sakiko podría seguir con su padre, o abandonarlo y seguir con la vida perfecta de chica adinerada. No obstante, la misma decidió tomar riendas y hacer la lucha no solo por no abandonar a su padre, sino esforzarse para superar la adversidad que tenía enfrente. Su abuelo le cuestiona si puede hacer algo útil, ya que la vida no estaba hecha para la vida de clase baja, dándole a entender que estaba demasiado consentida. Pero aún así Sakiko se esfuerza para salir adelante, seguir con su padre y apoyarlo para que al final del día todo esté bien para ambos, plasmando que en verdad le importa a su familia, y quiero demostrar que ella puede decidir el rumbo de su vida. Lamentablemente eso traería un primer problema, la disputa con Crashik. Siendo objetivos, está bien que Sakiko quisiera ocultar el problema de la familia, debido a su estatus y posible vergüenza. Sin embargo, siendo objetivos, no fue la decisión más racional. Sé que en ese momento era una chica secundaria, pero por su personalidad, es contradictorio que no viera venir el problema que traería su toma de acciones, factor que se repetiría nuevamente en Nabe Mújica, donde su falta de tacto y recepción a las opiniones o preocupaciones de las demás integrantes terminarían no solo por dañar a su amiga Mutsumi, sino separar al grupo en cuestión. Aquí debemos destacar que Sakiko empieza a presentar muchos problemas de guión. El más notorio se ve plasmado en sus órdenes. Ella nunca fue buena tomando en consideración la opinión de las otras personas, siempre velando por salvaguardar su interés o visión sobre lo que una banda debe ser. Prácticamente Crashik murió por su falta de tacto, no quiso escuchar a las preguntas de las demás, y no buscó dar una explicación que claramente necesitaban sus integrantes. Lo mismo ocurrió con Nabe Mújica, exactamente lo mismo, como destaca Mutsumi Mortis, por lo cual podemos decir que es un hecho que esta chica no es tan lista como parece, no es buena comprendiendo las emociones ajenas ni su sentir, ocasionando graves problemas como traumatizar a su mejor amiga de la infancia, porque sí, aunque Mutsumi es de los personajes más enredados de descifrar, la verdad radica en que Sakiko le causó todos sus malestares mentales con sus acciones y deseos egoístas, donde nunca se preocupó por ella, ni siquiera tras quebrar su mente, sino hasta que técnicamente lo obligaron a enfrentar las consecuencias de sus actos, teniendo que ser arrastrada por Soyo para que se volviera responsable. Prácticamente Sakiko es ese tipo de personas que se crea sus propios problemas, y en su afán de querer solucionar todo por su cuenta, solo logra agravar la situación, porque en serio todo, absolutamente todo, desde Crashik hasta Nabe Mújica, es culpa de Sakiko, que intentó supuestamente luchar por tomar la rienda de su vida, deseando controlar todo, pero fracasando totalmente al no querer escuchar a las demás ni dejar su imagen tan refinada y orgullosa que le caracteriza, ignorando sus fracasos y errores y aparentando como si estos no existieran. Mutsumi es su mejor amiga de la infancia, pero no hace nada más que ordenarle, y cuando esto se vuelve contraproducente, la chica se hace la víctima confirmando que fue culpa de la misma Mutsumi que ello pasara. Por otro lado tenemos a Oika Hatsune, personaje que supuestamente también era muy buena amiga de la infancia de Sakiko, pero que realmente solo recordaba una vez que vieron las estrellas. A ese integrante también le hace de lado emocionalmente, y no le toma en cuenta hasta que al final ve cómo la chica es exiliada. Sakiko puede no ser mala persona, pero es sumamente detestable al momento de valorarla, pues es quien siempre quiere tener la razón y hacer notar que hace lo correcto, cuando solamente echa más leña al fuego, como en su intento de hacer a Nabe Mújica, diciendo que le otorgan el resto de su vida, pero sin hacerse responsable de los deseos y anhelos de sus integrantes, ni de sus conflictos. Sakiko no encara de frente sus problemas y prefiere solucionarlos en base a su torpe visión de lo que es correcto, lo cual genera un círculo vicioso donde no es consciente de sus fracasos o errores, hasta que todo le explota en la cara, ignorando el resultado para al final del día repetir el ciclo. Ella es demasiado arrogante y testaruda, siendo por ende su peor enemiga y eje de sus problemas personales, expandiendo sus fracasos personales a la separación de su grupo por sus malas tomas de acciones, donde su irracionalidad es respaldada por su retorcido deseo de poder hacer todo ella sola. Pero ahora si somos más comprensivos con la chica, volviendo con Crashik, tal vez el no decir ni explicar nada podría justificarse con el hecho de que Sakiko no sabía muy bien qué era Crashik para ella en ese momento, ya que admitiría que pese a contemplarlo como su alegría metafóricamente, esta no estaba familiarizada con lo que significaba ser una banda, no hasta que se descubriera las emociones
intenciones de Mutsumi y por supuesto Tomori hablara honestamente con ella, reconciliando el grupo en cuestión, lo cual ocasionaría que la chica cambiara para bien una última vez. Sakiko en esencia no es un mal personaje, tiene una redención donde admite que siempre ha tenido que pelear contra su realidad, pero no deja de fracasar y eso le frustra, al grado de querer actuar como si nada hubiera pasado o cambiado, queriendo aferrarse a una imagen donde no se ve afectada. Sin embargo, ello terminará cambiando cuando al final, tras solucionar su problema con Hatsune, esta decidirá ya no escapar, ya no dejarse quebrar por las derrotas y adversidad, desafiando a Dios, y diciendo que esta sería dicha figura al fin de guiar a Bemujika al éxito, siendo responsable de las vidas de sus integrantes. Pero bueno, lo anterior es la realidad de Sakiko Togawa, dentro de la historia, y con el cual ahora podemos definir su verdadero valor como personaje. Iniciamos por reiterar que esta chica es la protagonista de Bemujika, no solo por crear su mundo y componer los guiones y canciones, sino porque la historia está completamente enfocada en ella y sus interacciones con los demás miembros. Sakiko Togawa, en toda regla, es la protagonista de Bemujika en cuestiones de guión. Lamentablemente el primer punto negativo es que a Sakiko Togawa le cargan todo el peso de los problemas, es decir, ella es retratada como una villana en varios momentos de la historia, no solo cuando borró Karashik, sino cuando quebró a Mutsumi y separó a Bemujika, así como hizo sufrir a Oika Hatsune. Prácticamente en varios momentos Sakiko es expuesta como la mala, la responsable de los problemas grupales o personales, pero curiosamente y en paralelo, la historia plasma las dificultades con las que ella solo tiene que lidiar, la muerte de su madre, la exclusión de su padre y la pobreza. Ahora sí que más allá de eso no tienen problemas reales. E incluso la pérdida de su madre podría considerarse relevante, pero no trascendente. Incluso el grupo Togawa no es como que un problema de ella. Siempre sale el abuelo diciendo que el grupo es muy peligroso y todo, pero realmente nunca se muestra lo que son capaces, simplemente adjudicándole el exilio de su padre, dando a entender que son como conspiranoicos o corruptos, algo así. Pero en fin, dicho acontecimiento es más un detonante en los acontecimientos claves de la vida de Sakiko, así que también lo dejo de lado. Por otra parte, el personaje tiene muchas inconsistencias en su guión, iniciando por su control autoritario al momento de tomar acciones, donde ésta siempre ordena y exige en vez de pedir y brindar. El más claro ejemplo, Mutsumi, que fue víctima de su liderazgo déspota. Y antes de que alguien me diga que era diferente Mutsumi de Bemujika a Mutsumi de su amiga de la infancia, quiero decir que soy consciente de ello, pero no voy a tocar el tema porque obviamente eso tendría incluso más agujeros de guión. El punto es que más de una ocasión, Sakiko, pese a ser alguien sumamente calculadora, no es para nada perceptiva. Los problemas no son presentes para ella hasta que le explotan en la cara. Y eso, tristemente, genera muchas contradicciones en su actuar, el cual está muy romantizado. Se enfoca muchas veces el sufrimiento del personaje, para que sientas empatía por ella, cuando en esencia, esta es la única que se buscó sus problemas. Sí, puede que lo de su padre estuviera fuera de su alcance, pero aún así su situación solo empeoró por su actitud perfeccionista, la cual pretendía controlar todo como ella pensaba era correcto. Lo peor de esto es que se recurre al típico cliché de exponer una situación trillada en la cual victimizan al personaje, queriendo hacernos sentir pena por este, cuando técnicamente el mismo personaje se buscó sus peores consecuencias. La historia de Sakiko se promueve como la de una protagonista trágica, quien se vio víctima de hechos fuera de su control y alcance, donde cada vez que intentaba pelear para salir adelante, esta no hacía más que hundirse, y donde convenientemente, tras varios acontecimientos, esta tendría una última redención para tomar por fin las riendas en su vida. Sin embargo, de manera objetiva y técnica, la historia de Sakiko está muy dividida. Quieren mostrar muchas facetas del personaje, pero ninguno está pulido en su totalidad. Muchas veces es alegre e ingenua, otras veces es la villana, otras ocasiones la víctima. Tantas vueltas en Sakiko y sobre todo sus enfoques trillados hacen que el personaje se perciba como uno que la obra te quiere obligar a empatizar de manera forzada. No es natural como quisieron exponer al personaje, optando por múltiples enfoques que se contradecían constantemente y no estaban estrechamente ligados como una historia trágica, en donde el personaje Sakiko pudiera ir cayendo en la desesperación, en la agonía y tragedia. En vez de eso, generaron algo así como un desfile de facetas y etapas por las que pasaba Sakiko Togawa a lo largo de su vida. Una vida donde ella, con su personalidad retorcida y incongruente, atrae más gente con problemas o traumas, sin mencionar que me encanta cómo expresan que una persona rica y perfecta como ella puede sufrir siempre y cuando sea pobre. Ya saben, para mostrar que los ricos también sufren. Al final el mayor defecto de Sakiko recae en que quiere tener control de todo, esté dentro o fuera de su alcance. Por su lado tampoco busca aprender de sus errores, culpa de ello a una fuerza externa de sus fracasos, además de ignorar estos como si nunca hubieran pasado. Finalmente, en su papel de Obilionis, esta representa todo lo que ella quiere olvidar, todo lo que pretende ignorar y hacer como si nunca hubiera pasado. La muerte de su madre, la pérdida de su estatus, los errores de su pasado con Kreshik, etc. Ella olvidará su pasado o ignorará su presente y solo velará por su futuro, en el papel de Obilionis. Yo personalmente creo que una historia que contrasta con Sakiko pero está mucho mejor trabajada es la de Mizuki, quien expresa mejor una historia de alguien repudiada por su familia rica o grupo rico. Mizuki es alguien que sí toma la rienda de su vida de un modo más plausible, sin un drama desmedido, sino realista y serio, donde relata cómo superó la adversidad y aprendió a vivir sola, consiguiendo dinero, valiéndose por sí sola, encontrando y siguiendo aquello que realmente la apasiona, etc. Sin mencionar que esta, pese a fracasar o equivocarse, sigue intentando, aprendiendo de sus caídas. Pero reitero, todo esto es una opinión personal.
¡Esta perra está loca! Uika, diagonal Hatsune, es una supuesta amiga de la infancia de Sakiko Togawa, al igual que Mutsumi Iwakawa. Sin embargo, lo retorcido de esa historia viene más de su origen, donde, hablando con spoilers, Hatsune es la tía de Sakiko, siendo por ende la hija de su abuelo, quien no fue reconocida por resultar de un amorío, y terminó siendo exiliada con su madre para evitar que se supiera la verdad. La madre de Hatsune se casaría de nuevo y tendría otra hija llamada Uika, hermana menor de Hatsune. Pese a que en su familia había amor y todo era muy lindo, ya que su padre y hermana la aceptaban sin problemas, la cosa es que Hatsune, por azares del destino, nunca se sentía feliz, experimentando una constante tristeza y vacío emocional. Pero ello cambiaría un día cuando conociera a Sakiko, ya que esa familia tenía una casa de descanso en la villa de Hatsune. Hatsune fue advertida por su madre que si conocía a Sakiko, ambas serían infelices el resto de su vida. Por ello Hatsune evitó ir a la residencia Togawa. Sin embargo, la hermana menor, Uika, hizo lo contrario, y se la pasó disfrutando el verano con Sakiko. Hatsune se llenaría de celos por las historias que Uika le contaba de Sakiko a su hermana. Y al final, cuando Uika, la hermana menor, se enfermara, Hatsune decide hacerse pasar por ella, para ir a conocer a Saki. Eso termina ocurriendo pese a los miedos de Hatsune, y por fin, tras conocer a Sakiko Togawa, su sobrina, esta se sentiría alegre y viva al jugar con ella una tarde, y posteriormente ver las estrellas con ella en la noche. Desde aquí Hatsune solo pensaría en Sakiko por cuestiones que no se explican a detalle. Sin embargo, al morir el padre de Hatsune, ello llevaría a una ruptura con su familia, donde la hermana menor le diría a Hatsune que de seguro ella no amaba a su padre, ya que no lloró su muerte. No obstante, Hatsune solo se hacía la fuerte, ya que ese hombre, empezando a compartir sangre, la muy cuidó desde que se conocieron. Al final Hatsune escapa de casa en busca de Sakiko, yendo a Tokio y usurpando el sueño y nombre de su hermana, convirtiéndose en una idol del grupo Sumime, al decir que era la hija del grupo Togawa. Esta un día reconocería al padre de Sakiko y le contaría la verdad de su vida, haciéndole entender que prácticamente ella, pese a ser menor que él, era su cuñada en cierta forma. Esta acción sería la que llevaría al padre de Sakiko al exilio, al querer confrontar al grupo Togawa, quienes prácticamente lo eliminaron. Esta no era la intención de Hatsune, pero las cosas sucedieron así. Por otro lado, en algún momento que no se menciona, Hatsune lograría contactar con Sakiko, creyendo esta última que se trataba de la Uika real, es decir, la hermana menor. Sakiko pediría posteriormente a Uika ayudarle a formar a Abemujika. Tras acabar con el grupo Crazy, Hatsune, en su obsesión, aceptaría estar en la banda debido a que Sakiko quería crear una banda para toda la vida. Decidida Hatsune a darle toda su vida a Sakiko por amor. Durante la vida de Mujika, Hatsune se la pasaría justificando a Sakiko en todas sus decisiones, por mero interés personal, el cual se resume en una vida junto a la líder. Por otro lado, al enterarse de su estilo de vida con su padre, ésta le brinda un hogar juntas, el cual Sakiko aceptaría tras una disputa con su padre, donde el mismo técnicamente hiere los sentimientos de la hija. Pese a que ambas viven juntas y se apoyan durante Mujika, la separación ocurre, y tras ello, Sakiko corta todo lazo con Hatsune, abandonándola sin razón aparente, y trayendo muchos conflictos a esta, pues sentía que se le fue de las manos lo único que anheló y que había tenido. Ahora sabemos que Sakiko regresaría a la familia Togawa por pura resignación, pero eso es aparte, ya que finalmente Hatsune decide unirse con Umiri en su afán de revivir Mujika, ello porque no podía renunciar a una vida con Sakiko. Durante el transcurso de estos eventos es que sabemos la verdad, y podemos ver cómo Hatsune está obsesionada con la chica, robando su vestuario para dormir con este, stalkeando su pasado y hablando con sus seres cercanas para saber más de ella, incluso escribiendo una canción muy retorcida de cómo ésta le pertenece, y por último soñando con matar a Mutsumi para quitársela. Al final, cuando Abemujika renace, Hatsune es descubierta por su padre, el abuelo de Sakiko, siendo deportada a su hogar, donde conocemos la verdad, y donde rescatada por Sakiko para por fin ambas zafarse de la familia Togawa. Al final Sakiko y Hatsune mantienen el secreto de su identidad, y ambas deciden dar su vida la una a la otra en Abemujika, viviendo una vez más juntas, enterrando su pasado y todo ello. Es así como, analizando a detalle a Hatsune, encontramos una persona extremadamente obsesiva y apegada con su sobrina diagonal líder. En primer lugar, el mayor problema que tiene Hatsune es su enfermizo afán por estar con Sakiko, el cual no está respaldado en lo más mínimo. Esa confiesa que nunca se sintió feliz pese a crecer en un pueblo tranquilo y gozar de una familia cariñosa y alegre, admitiendo que amaba a su padre aunque nunca le discriminó ni nada similar, pese a no compartir sangre. Aún así, Hatsune nunca fue feliz por cuestiones que nunca se explican, y su única felicidad se vio reflejada en compartir una tarde de juegos con Sakiko. Esto no tiene mucho sentido, no se menciona que ella fuera excluida en su pueblo natal, o que no tuviera amistades, pero lamentablemente se le marcó demasiado ese retorcido papel de apegarse a la figura de su sobrina. Y eso es lo más perjudicial, ya que en base a ello, a fin de poder estar con Sakiko, esta terminó formando una vida de mentiras. En primer lugar, abandonó a su familia tras la muerte de su padre y una pelea con su hermana, la cual creía que Hatsune no quería a su padre por no derramar lágrimas por él, lo cual sabemos es una mentira. Ella simplemente quería mostrarse fuerte y madura para apoyar a la madre y hermana ante la pérdida, aunque ello sería contraproducente, y terminaría escapando del pueblo, rumbo a Tokio, cambiando su nombre y pensando en ser una idol para que Saki le reconociera como Ika, llorando por perder su padre, nombre y hogar.
en el ferry que abordó. Al final Hatsune usurpa el sueño y nombre de su hermana menor Uika, y llegando a Tokio lo único que hace es empezar una encrucijada para estar siempre con Sakiko, quien cabe destacar nunca le tomó en cuenta realmente hasta que Crash se separó y la contactó para formar Mujika, un punto muy negativo, porque desde aquí se plasma el muy poco interés y compromiso que realmente tenía su sobrina con esta, sin agregar que pese a vivir juntas nunca compartieron algo muy íntimo como Hatsune deseaba, siendo la rubia ignorada hasta que se descubriera la verdad por parte del abuelo de Sakiko, es decir, hasta que se descubre la verdad de Uika y Hatsune, es que Sakiko muestra interés y afecto por Hatsune, orillando a esta a mostrarnos muchos comportamientos enfermizos. Hatsune, antes de reconciliar o revivir a Mujika, robó el vestuario de Obilionis para dormir junto a este. Por otro lado, alucinaba con matar a Mutsumi, e incluso lloraba en la ducha porque temía que Tomori le robara a Sakiko, cosas así. Tristemente, lo más rescatable de Hatsune es su comportamiento obsesivo, marcado por un afán de monopolizar a su sobrina. Este apego está injustificado en todos sentidos, y perjudica mucho la valoración del personaje, ya que es lo único que expresa en toda la obra. Hatsune no es una persona de mal corazón, pero sus convicciones están sumamente vacías, respaldadas por sentimientos sin fundamentos, y eso es dolorosamente obvio, porque fuera de ello tenemos una chica con comportamientos marcados. El más notorio, apoyar meramente a su sobrina al 90% de las ocasiones. Esta sugiere tener una personalidad alegre y dulce, pero tristemente hasta el final, cuando parece que consiguió su objetivo de estar con Sakiko, esto nos deja en claro que no tiene un cambio palpable en su ser. Ella sigue igual, tal como nos la presentaron, sonriendo, sobrellevando la situación. Hatsune lamentablemente es un personaje muy monótono y aunque quiere expresar mucho sentimentalismo, solo destaca que vive con emociones vacías. La misma solo sigue una rutina, y tras saber su pasado, ella decide junto con Sakiko enterrarlo y seguir con sus vidas, como si nada hubiera pasado. No diría que Hatsune es un personaje desagradable, pero pienso que al igual que Sakiko, quieren obligarte a sentir empatía por la misma, plasmándola como una víctima de su propia vida o destino, aunque ello de manera objetiva no es plausible. Carece de mucho sentido, está plagada de conductas negativas de los apegos, en su forma más enfermiza y retorcida, y sumado a ello, enfatizaron demasiado su rebuscada relación sanguínea con Sakiko, al grado que dejaron muy vacía su personalidad, donde siempre se muestra triste y destrozada por no estar con Saki-chan. Puede que con este ciclo cerrado la misma muestre un cambio en adelante, pero lamentablemente eso se vería reflejado en el juego móvil. Por último, en su papel de Doloris, esta plasma ese retorcido dolor que sufrió desde pequeña, uno que le impedía ser feliz y sonreír. Al mismo tiempo, está contemplado como el dolor de una vida llena de mentiras que debió ocultar para poder estar con Sakiko. Incluso podría considerarse como un dolor por no tener a Sakiko. Como sea, esta chica sufre. 話がしたいの。ダメだって言ってるでしょ。サキサキサキってそんな娘ちゃん。Ahora pasamos al dúo que se llevó a nuestros corazones. En primer lugar, voy a dejar en claro que no explicará a detalle el padecimiento de Mutsumi, pues siendo sinceros, aquí los guionistas echaron al asador problemas como el trastorno de personalidad, disociativo, bipolaridad, alter ego, las máscaras, múltiple personalidad, etc. Así que lo dejaremos muy simple. Aunque francamente hay muchos problemas realistas con el padecimiento de Mutsumi, entenderemos que esta desde pequeña desarrolló múltiples personalidades para encajar, una para cada situación. Existía la Mutsumi que era la hija perfecta, la que era la mejor amiga, la que era la chica de televisión, la estudiante modelo, la chica refinada, etc. Toda su vida desde antes de conocer a Sakiko, sí sé que Mutsumi siempre padeció de esto, pudiendo por ende ser Mutsumi, la mejor amiga de la infancia de Sakiko, una personalidad diferente a la Mutsumi que conocemos en Maigo. Aún así la chica crecería con su secreto y llevaría una vida normal, todo hasta que Sakiko tuviera la idea de formar Crashik. En ese momento las personalidades de la chica se quebrarían en todos sentidos, pues nacería una nueva Mutsumi, una que no tenía que encajar en los estándares que demandaban un comportamiento en especial. Esta Mutsumi sería la que nació en Crashik, una chica que simplemente disfrutó de tocar la guitarra sin que nadie le obligara o se lo pidiera, sino simplemente disfrutando de ello por satisfacción propia. Esta Mutsumi tendría una personalidad tan natural que terminaría reprimiendo a todas sus demás versiones, las cuales respondían a una necesidad de adaptación. Es decir, esta Mutsumi guitarrista no necesitaba satisfacer a ninguna necesidad social, no necesitaba aparentar para encajar en la escuela, hogar o sociedad, sino que meramente era ella misma, actuaba como le parecía mejor, y al mismo tiempo podía disfrutar de tocar la guitarra solo porque sí, porque le gustaba. Y ojo, como Sakiko con su sueño o afán de crear una banda, logró hacer que Mutsumi tocara la guitarra, esta nueva personalidad terminaría sintiendo un gran afecto por la misma, pues es quien la vio nacer, o le permitió existir. Por esto mismo tendría una relación sentimental con Saki. En fin, Mutsumi de Crashik terminará suprimiendo a sus demás versiones, siendo prácticamente la versión dominante dentro de su mente de la persona. La misma sería la mano derecha de Sakiko al reclutar a las demás miembros, y esto también la terminaría volviendo, inconscientemente, la mejor amiga de Sakiko para sí misma. Por si esto no queda claro, la que fue la mejor amiga de la infancia de Sakiko no fue la Mutsumi de Crashik, sino otra versión que fue suprimida por la guitarrista. No obstante, Sakiko no sabía esto, y trataba igual a Mutsumi, haciendo a esta última, con el poco pasar del tiempo, le considerara como su genuina mejor amiga, pues después de todo,
Sakiko estaba ahí para Mutsumi, y hasta ese momento la guitarrista no había tenido amigas. Por esto mismo Mutsumi terminaría amando Crazy, por ser el lugar que le permitía disfrutar la guitarra mientras aprendía a relacionarse, divirtiéndose al convivir con las demás integrantes, con quienes pasaba más tiempo. En ese punto, es que Mutsumi de Crazy desarrollaría la personalidad más individual y humana, obteniendo gustos musicales como puzzle palettes y obteniendo hobbies propios como cultivar pepinos. Con esto debemos entender que Mutsumi guitarrista se moldeó como ser humano en base a las vivencias con las integrantes de Crazy, creando inconscientemente un apego por ello. Sin embargo, cuando Sakiko lo perdió todo, Mutsumi tomó una decisión: ayudar a quien consideraba su mejor amiga desde que nació, entre comillas, en base a la guitarra, claro, procurando apoyarla y estar con ella. Un dato importante es que pese a que Mutsumi no quería ver morir a Crazy, esta no sabía muy bien qué hacer, optando por quedarse al margen y cerrar la boca, pensando que lo mejor era simplemente respaldar a Sakiko. Ella, tras el final de la banda, seguiría tocando la guitarra para sí misma, y por su lado, intentaría ayudar un poco a Soyo para que solucionara su relación con Sakiko. Al final, cuando Maigo se forma, Mutsumi siente un poco de remordimiento, pero sabía que sus amigas pudieran seguir su camino, optando por ser la última integrante de Abe Mujika, en el papel de Mortis. Durante Abe Mujika, Mutsumi solo hace una cosa: acatar las órdenes de Sakiko en toda regla, pues de lo contrario, esta terminaría sufriendo como en Crazy. Sin embargo, esto empieza a ser contraproducente para la chica, pues aquí con su arrogante liderazgo termina dañando la mentalidad de Mutsumi, aunque también Yamu tiene un poco de culpa por desvelar su identidad. Prácticamente Mutsumi no puede lidiar con la farándula y las exigencias sociales de su persona, pues no es la chica que es buena socializando o interactuando con los demás, siendo muy reservada. Por todo ese estrés y ansiedades, Mutsumi inconscientemente comienza a generar otra personalidad, Mortis, una versión de Mutsumi capaz de poder lidiar con todos los estándares que Abe Mujika le imponía a la persona. Tras varios problemas, Mortis termina ocupando el papel de Mutsumi en la banda, suprimiendo a Mutsumi guitarrista y tomando el control de la persona. Esto sería un efecto placebo, donde la banda, gracias a la asertividad de Mortis, podría sobreponerse a los obstáculos presentes. No obstante, al final del día, eso terminará con la disolución de la banda Abe Mujika, debido a que quien tocaba la guitarra era Mutsumi de Crazy y no Mortis de Abe Mujika, haciendo imposibles las presentaciones en vivo. Entonces, sin guitarristas la banda se separaría, y esto comienza una pelea interna en la mente de Mutsumi. Existe entonces Mutsumi guitarrista y Mortis, quienes prácticamente quieren tomar el control de la persona o cuerpo. Mutsumi quería ayudar a Sakiko, y culpaba a Mortis por separar a Mujika y hacerla sufrir. Sin embargo, Mortis buscaba el bienestar de Mutsumi, afirmando que Sakiko no hacía más que dañarla desde Crazy, aferrándose de paso a no ser eliminada como las demás personalidades, sabiendo que sin Abe Mujika, esta ya no sería necesaria y sería suprimida como el resto de versiones. Pasan varios acontecimientos muy dramáticos y tras la intervención del elenco de Maigo y la redención de Sakiko, las personalidades llegan a un punto de estabilidad, el cual prácticamente se estaba rompiendo, ya que sin Abe Mujika, Mortis desaparecería, pero por otro lado, Mutsumi buscaba revivir a Crazy, pensando que ésta se veía aferrada a esas experiencias. No detallaré cómo se solucionó todo esto, porque fueron como 5 capítulos. Además, lo importante es que estas están en una constante lucha mental por el control de la persona, pero esto acaba tras revivir a Abe Mujika. Mutsumi y Mortis llegan a un acuerdo. Mutsumi seguiría tocando la guitarra para la banda, y Mortis prácticamente desaparecería para rescatar a Mutsumi, quien estaba desapareciendo dentro de la conciencia del individuo. Esto porque en una pelea mental, las personalidades de Mutsumi cayeron al abismo donde serían borradas en lo más profundo de su mente, algo que dejó de fondo para que, se den una idea más clara. El punto es que tras apaciguar su mente, la personalidad de Mutsumi prevalece, pero con algunas actitudes de Mortis, a fin de sobreponerse a las adversidades que le sofocaron en el pasado, y dejando en claro que Mortis siempre quiso lo mejor para Mutsumi, dando por ende un cierre o muerte a un personaje, tan siquiera metafóricamente. Tras la reconciliación, Mutsumi tiene una personalidad más estable, contando ahora con más habilidades de sobrevivencia, y posterior a esto ya no hace nada relevante más que estar comprometida con la banda y estarse comiendo a Nyamu en el sótano de su casa. Si su objetivo, el personaje de Mutsumi es el más complejo dentro de todo esto. Da demasiado de qué hablar y creo que valdría la pena hablar un video entero de él mismo, pero la verdad tengo otras prioridades así que no lo haré, por lo cual, de manera general, debemos entender que la personalidad de Mutsumi guitarrista es un poco déspota dentro de su ser. Es complicado de explicar sin hablar a fondo del trastorno de personalidad o lo disociativo, pero el punto es que en comparación a otros personajes que tienen estos padecimientos, Mutsumi siempre buscaba ser la única personalidad, la única que existiera suprimiendo a todas las demás, y eso si bien no es imposible, es demasiado cruel. Quiero decir, incluso Diablo de JoJo's o Agito de Aegir, pese a tener personalidades sumisas, estas no las reprimían, sino que las controlaban e inclusive coexistían y cuidaban. Pienso que curiosamente el caso de Mutsumi es similar al de una serie infantil llamada Inazuma Eleven, donde un personaje llamado Fubuki tenía doble personalidad debido a un trauma de perder a su hermano. Al final ambas personalidades quedan en armonía y crean una nueva versión de la persona. Creo que es el caso más similar a Mutsumi y Mortis, pero como eso ya es algo más psicológico y tardado de explicar, lo dejaré ahí. No pienso abarcar a detalle cómo funciona la mente de Mutsumi y su resolución con Mortis, pues es un proceso psicológico que puede tardar años, pero esta ocasión, y por magia del anime, solo tomo unos cuantos capítulos, por lo cual gozan de varios agujeros de guión o de incongruencias reales. Dejando yo de lado, hablemos de Mortis y Mutsumi.
En primer lugar, Mortis es uno de los mejores personajes, diría que es el infravalorado debido a que nadie o muy pocos pudieron apreciar su verdadera naturaleza. Al ser una personalidad nacida en Mujika, esta no tenía conocimientos de cómo interactuar propiamente, no comprendía las emociones o los conflictos, y eso se queda en claro con su curioso modo de actuar, donde imitaba a personas que yacían en su memoria o haciendo líneas de telenovela o gestos que hacían sus conocidos, esto a fin de poderse relacionar. Por lo anterior es que ya no se consideraba una humana como tal, no obstante, esta poco a poco comienza a ser más consciente de su ser, de su naturaleza y de su mentalidad, una que siempre velaba por el bien de Mutsumi y que solo quería protegerla del sufrimiento. Al final, su toma de decisiones termina matando temporalmente a Mutsumi, pero ella decide tomar la responsabilidad y aceptar que ella estará bien, reconociéndola como la versión que debe prevalecer en el individuo. El papel de Mortis es bueno en toda regla. Es alguien que sostiene la trama por lo estrafalario que se maneja la pelea del trauma, pero siendo crítico se siente como un personaje muy diferente a Mutsumi, uno con convicciones y personalidades propias, y eso le da muchos puntos, porque se diferencian con creces, así como Doppio y Diavolo. Mortis es un personaje complejo que tiene una lucha, crecimiento y resolución en el corto periodo de tiempo que se expone, siendo por ende de lo mejor de Mujika en términos reales. ひどいんだよ。むつみちゃんはバンドを壊したくなかったのに、さきこちゃんがいっつも壊しちゃう。自分のことばっかでみんなの雰囲気悪くするの。むつみちゃんのことも追い詰めるから、私が代わってあげたんだよ。 Por otro lado, Mutsumi es prácticamente ese foco que permite hacer brillar a Mortis. Esta chica también muestra un crecimiento psicológico, mucho más notorio por todo el enfoque que recibe, prácticamente 9 capítulos. Esto es la cantidad que abarca a Mutsumi de manera directa, mostrando sus miedos, preocupaciones y temores, lo que la atormenta, sus apegos y traumas, aquello que piensa amenazan su vida, su felicidad. Francamente, quien más sufre en la serie es Mutsumi. Ella perdió a Kreshik por apoyar a Sakiko. Fue víctima de muchas presiones e inconformidades en Mujika por las constantes peleas de Niamo y Sakiko. Y aunque ella tal vez no decía nada, es porque ella realmente no sabía qué decir. Si bien era el foco de problemas, no es como que ella quisiera hacerlo, lo cual está justificado con su tímido y reservado modo de actuar, donde la misma expresa que simplemente quería tocar la guitarra, siendo incapaz de entender las controversias por las que pasa la banda, pues después de todo, es una persona que nació del mero disfrute y gozo de tocar la guitarra. El peor enemigo de Mutsumi y Mortis es paradójicamente su mejor amiga, Sakiko Togawa, persona que poco a poco la arrastra al abismo, y quien le deja a su suerte cuando está en su momento más crítico, pero tras un entendimiento prácticamente es que ambas personalidades pueden alcanzar un equilibrio, una paz mental. Mutsumi es el personaje más vistoso de toda Mujika, con quien más podemos encariñarnos por su padecimiento, esto porque a comparación de Hatsune o Sakiko, no se nos obliga a empatizar con ella, nos expresan toda su lucha de inicio a fin, pero no con el afán de querer ser el foco de atención, de plasmarlo como un personaje trágico, sino para poder apreciar la lucha y crecimiento que la chica tuvo que experimentar, sobresaliendo aquello que tuvo que sacrificar y cambiar para salir adelante. Mutsumi se roba toda la historia de Mujika de modo objetivo, pudiendo ser considerada como la víctima de Sakiko Togawa y protagonista de Mujika de modo más racional, así como Hitori Bochi en Bochi de Rock, pero en otra escala. Por eso considero que dentro de todo el elenco de Mujika es el personaje más rescatable, aquel que podemos apreciar y valorar mejor debido a su muy enfatizada transición de un punto de estancamiento a otro de crecimiento, aunque eso sí, debo confesar que su padecimiento está muy exagerado. Se plasma su trastorno de personalidad como algo muy estrafalario o literal, y eso es hermoso. Creo que lo más artístico en toda la entrega es la lucha de Mutsumi, su enfoque a su subconsciente o mente, lo cual puede tener incongruencias con los padecimientos reales, pero al fin y al cabo se desarrolla así para mostrar algo vistoso, donde caerse continuamente es parte de la vida de Mutsumi. Ahora, hablando de Mutsumi Wakaba en su papel de Mortis, de Abe Mujika y no como personalidad, ella juega el papel de Mortis, en honor o alusión a todas esas personalidades que suprimió, aquellas versiones de sí misma que están enterradas en su mente y que prácticamente ahora están muertas, toda vez que esa tomó el control con su guitarra. Técnicamente ella es su propia parca, su propia muerte. バンドもギターもむつみちゃんから奪っちゃいたいんです。だって苦しそうで。でもそれじゃむつみちゃんが悲しむから。え？ ブチャラティどもの行く手を阻止し、始末するのはチョコラータにやらせろ。だがしかし、必ずお前はあの二人に追いつかなくてはならない。何やってんの？会いたくなって。絶対嘘。で、信用できませんか？お金なら貸さないから。っていうかなんでそんな買ってんの？戸川さんと若葉さんに振られてやけ買いですよ。はあ？ ¡Qué viejota! Ahora pasamos con la pobre desvalidada. Umiri es una chica que participaba activamente en varias bandas profesionales, incluida Abe Mujika. Esto porque entre más bandas, más oportunidades de alcanzar la cima podrían suscitarse. Cuando era pequeña, sufrió un trauma. Tenía una banda juvenil, donde al final en una presentación para salir al estrellato, la misma fue plantada por todas sus integrantes, acusándola de que la misma se había sentido demasiado buena últimamente. Tras esto, Umiri tuvo un problema para lidiar con las personas, sin saber exactamente cómo tratar a sus integrantes, a fin de no incomodarlas o decir cosas innecesarias. Umiri ya había salido de la temporada pasada y parece tener una buena relación con Takishina, siendo esta su esposa, aunque ella no lo sepa.
Umiri se unió a Abe Mujika para alcanzar la cima, pero pareciera que había algo más que buscaba. Durante Mujika, siempre se mostró comprometida y atenta a su alrededor. Pese al liderazgo déspota de Sakiko, esta cumplía con lo solicitado, pero una vez terminada Mujika, no luchó porque esta no se separara, admitiendo que solo un puñado de bandas lograban el éxito, y tal parece que la visión de Sakiko no fue suficiente. Tras dejar Mujika no tenemos mucho de Umiri, no hasta que esta ve la reconciliación del grupo Kreishik y siente remordimiento, pues parece que esa devoción que presentaron Sakiko y Mutsumi nunca estuvo presente en Abe Mujika. Es así como la misma decide tomar riendas y revivir al grupo pidiendo formalmente a estas dos salvar el mismo, lo cual tomaría un tiempo y sobre todo traía un pequeño problema: ser confiable. Según Niamu Itaki, Umiri era poco confiable. ¿De qué forma, se preguntan? La verdad no se explica a detalle, pero según las chicas, Umiri no parecía alguien de quien pudieras depender, por lo cual no podían creer en ella, aunque sus demás grupos le dicen que es sumamente confiable, debido a lo devota que es con la práctica y formación de actividades o itinerarios, plasmando responsabilidad. Umiri queda traumada por las palabras de Niamu Itaki, renunciando a sus bandas y decidiendo dar todo de sí para comprometerse de lleno con Abe Mujika, siendo esta su única banda. Aun con esto, Sakiko tiene sus dudas, y no revive a Abe Mujika, pese a que Niamu y Uika están del lado de Umiri, quien de hecho termina tentando a Mortis para que ella también esté de su lado. Al final la banda regresa por la decisión de Sakiko, y entonces Umiri nos da la mejor sonrisa de toda la temporada. No obstante, tras esto ya no veremos nada relevante del personaje, más que su ya muy marcada personalidad dramática, de llorar o sentirse traumada de cuando no hacen lo que pide o cuando no la escuchan, lo cual duele demasiado, porque al final del día, Umiri no llegó a hacer nada relevante, no se expuso nada de ella, de lo que podía dar. Simplemente nos regaló el mejor acrílico de Abe Mujika. Así que pasando al análisis, Umiri es curiosamente el personaje más racional dentro de este mundo, o tan siquiera de la banda, y decimos por decir que está sumamente desperdiciada, y es más recordada por poses o escenas graciosas que por otra cosa, como cuando va de compras, cuando llama a Sakiko, o cuando ve a Hatsune intentando robarle a Taki. Esas escenas son lo más memorable del personaje en esta temporada. Fuera de ello, no tiene un apartado que cuente con un valor argumental o desarrollo de los acontecimientos. Si bien intentó revivir Mujika, lo cierto es que los miembros regresaron por su propia voluntad, y solo fue con Sakiko redimida que la banda volvió a nacer. Solo eso. Umiri sugería ser una persona más comprensiva y perceptiva en Maigo, como aquella vez que ayudó a Tomori, y dijo que le apoyaba, haciendo notar que era consciente de cómo se sentía la chica en aquel momento. Pero parece que todo ello, esa imagen que se nos moldeó de Umiri, con sus pequeños apartados, o bien fueron omitidos, o peor aún, fueron borrados, prefiriendo acortar o menospreciar sus participaciones. Porque lamentablemente Umiri no da mucho esta ocasión, tiene presencia, pero sus actuaciones más rescatables no pasan de chistes muchas veces, y tristemente su papel más importante, que pudo haber sido revivir Mujika, se vio eclipsado por el empoderamiento de Sakiko, quien prácticamente siempre tuvo la última palabra, quitando toda la relevancia que Umiri pudo tomar. Si somos más minuciosos, Umiri es un personaje que siempre estuvo bien, independientemente de lo ocurrido en Mujika. La misma de hecho era reconocida por el buen desempeño que tenían otras bandas de renombre, lo cual habla muy bien de ella y su compromiso. Quiero decir, ¿quién diablos estaría en varias bandas reconocidas si no fuera buena ni responsable? Del mismo modo, esta siempre se mantuvo al margen de Abe Mujika y sus confrontaciones, pero no dudaba en decir sus puntos de vista si era necesario, ya fuera con los itinerarios o los objetivos de Sakiko, donde me encantó la parte en que esta resalta el hecho de que no pone atención a sus miembros, siendo de hecho el factor decisivo que quebró Abe Mujika, y lo que destaca a Umiri como una persona que realmente es consciente sobre lo más importante, lo que sostiene y une a un grupo. Umiri es un personaje maduro y racional, curiosamente choca con lo irracional y absurdo de Abe Mujika. Cuando le dicen que no es confiable, si somos objetivos, se lo dice una chica con complejos de inferioridad y prepotente, y por otro lado una chica egocéntrica y superficial que solo ve por sí misma. Entonces el que eso afectara a Umiri no es tan racional. Ello no debió de ser así, porque prácticamente no era cierto. Su personalidad no estaba mal, y ello se reflejaba en su buen desempeño, compromiso y responsabilidad, todo lo que había transmitido desde que se presentó, siendo alguien muy profesional y comprometida al momento de actuar y pensar. Creo que eso es un punto negativo, que se dejara influenciar por los comentarios negativos de personas traumadas. En conclusión, Umiri es un personaje lamentablemente desperdiciado. No había un problema real que se tratara con ella, y el que le quisieron imponer se nota muy poco congruente si analizamos sus antecedentes. Lamentablemente, esto mismo hizo notar que el personaje no tiene algo que le destaque mucho. En algún momento, e incluso sus conductas fueron muy criticadas porque decían que eran muy exagerados o arrogantes, y si no era esto, simplemente era un chiste. Recuerdo que de hecho, cuando lloró, pidiendo que confiaran en ella, mucha gente lo tomó como una ofensa por quién sabe qué razones, burlándose del personaje. Umiri es una integrante con cualidades muy marcadas como el resto, pero en la obra no brilla, y lamentablemente le quisieron poner un trasfondo y problema que no es propio de ella, uno que simplemente no es plausible, con su personalidad e ideales. Parece que casi buscan desestimarla en sus méritos, en lo que refleja o aparenta ser. Hubiera sido mucho más grato explorar su pasado con Taki, y el cómo conoció a Sakiko, pero eso prácticamente no tenemos nada importante. Y por último, esta en su papel de Timoris expone el miedo de no conseguir sus anhelos, de no poder cambiar en su forma de ser y quedarse sola. Y la verdad aquí una queja, sí, la verdad tengo una queja enorme porque solo tienen que hacer un maldito trabajo. Solo tienen que poner a Umiri sonriendo, carajo, era lo único que tenían que hacer, ponerla sonriendo más veces y ya. Pero no pudieron hacer ese maldito trabajo.
これでも信用できませんか。私だって本気なんです。安倍ムジカをやりたいんです。信じ合いたいんです。今日の練習すっぽかすなんてどうしたんです。安倍ムジカの練習ですよ。連絡もなしにこういうのやめてほしいんですよ。トラウマなんですよ。一体私の何が悪かったんですか。ここに来てまだ信用し。何好きなの違った。そのこの前浮気ですか。出るとこ出ますが。なんなの。こんぱんにゃむにゃむ。最近更新できなくてごめんね。今日はFinalizamos con mi personaje favorito. Nyamu es una streamer famosa que fue reclutada por Sakiko Togawa para el grupo, más que vino a Tokio para triunfar, esto con el apoyo de sus hermanos y padres. Prácticamente esta solo busca fama, lo cual no es nada malo, sino puro. Es como esa gente que solo quiere ganar en las competencias. Nyamu tiene problemas con Sakiko debido a tener que ocultar su identidad, lo cual obviamente era perjudicial para su meta, ya que si nadie sabía que era Amoris, era obvio que no le darían su mérito, su reconocimiento. Por esto y las constantes negativas de Sakiko, de escucharla en sus anhelos, es que empieza una rebelión, desvelando sus rostros en el inicio de su gira nacional. Aunque Nyamu activó el detonador de peleas más difíciles para la banda, lo cierto es que desde antes da a entender que Abe Mujika ya tenía diferencias creativas y artísticas sobre lo que querían lograr, lo cual fue otro factor decisivo para que posterior al colapso de Mutsumi y demás conflictos, la banda se separara. Pero no sin antes quedar traumatizada por las buenas interpretaciones de Mortis, las cuales eran una calidad tan grande que le dejaron un impacto perpetuo en su estándar de actuación. Tras esto es que tenemos más sobre la vida de Nyamu y su ideología, siempre ocultando su naturaleza de persona egocéntrica y apática, y expresando una máscara de persona alegre y optimista que da todo de sí. Durante la separación podemos ver cómo esta intenta varios roles artísticos, pareciendo diferentes programas de televisión, entrevistas e incluso modelaje o colaboraciones de marca de ropa, aunque sin duda su carta del triunfo o actividad predilecta era la actuación, aspirando a ser una actriz reconocida. Por su lado sigue haciendo videos, pero poco a poco deja de ser frecuente, dejando pasar días para subir contenido, decepcionando y perdiendo poco a poco a su audiencia. En cuanto a las actividades mencionadas, lo cierto es que no tiene un éxito medido en todas ellas, y lamentablemente en la actuación no lograría dar buenos resultados, siendo incluso criticada por otras personas, quienes piensan solo sabe tocar la batería. En esta transición, desde la separación de Abe Mujika a su reunión, es cuando ella admite sus sentimientos hacia Mortis y Mutsumi, confesando que quedó devastada por su buena e increíble interpretación de diversas presentaciones, donde demostraba su talento, respaldando su imagen de genio innato en la actuación. Prácticamente Nyamu vio una montaña que no podía superar, y eso empezó a desmotivarla poco a poco, sabiendo que tal vez nunca podría ser tan buena como ella. Sin embargo, al final comprendería que en verdad la admiraba, y esta no pensaba rendirse, respetando tanto el mérito y talento de Mortis, así como aceptando que estaba fascinada por la misma, decidiendo hacerla su esposa sin que ésta lo sepa. Poco a poco se logra ver el desgaste de Nyamu en el mundo de la farándula, donde todo es muy cruel. De un momento a otro puede ser tendencia, y al día siguiente puede ser la ex miembro de Mujika que nadie quiere o nadie recuerda. Esta depresión se ve reflejada en la calidad de sus videos, en los cuales no solo deja de subirlos de manera constante, sino que al momento de grabar se nota que está deprimida, cortando la transmisión o video para que no vean su semblante derrotado. Aun con todo esto, ella se niega a rendirse, optando por revivir a Abe Mujika junto a Umiri y las demás, pensando que aún estando con Mutsumi o Mortis, ella no se dará por vencida, trató de sí para estar a la altura y sobresalir, sin dejarse opacar por estas, tal como ocurrió en el pasado, cuando Mutsumi colapsó. Curiosamente, Nyamu es la única capaz de identificar a Mortis y Mutsumi, cuando la primera actúa. Y de hecho es triste, porque cuando por fin la acepta en su presentación, esta ve cómo Mutsumi recobra el control de su persona, tocando la guitarra, dando a entender a Nyamu que Mortis se había ido. Después de regresar a Mujika, Nyamu solo siguió con sus actividades de manera normal. Ella nunca dejó de tocar la batería, pero ahora está más animada en cierta forma, pues estaba dispuesta a alcanzar la cima con Abe Mujika. Pasando con su análisis, Nyamu es para mí el personaje más completo aparte de Mutsumi, y es sumamente disfrutable. Tiene un enfoque, crecimiento y desarrollo muy profundo y maduro sin necesidad de hundar en el drama y exageración. Es cierto, la misma puede ser una desgracia en términos generales, pero valorándola en el transcurso de la historia, la misma solo necesita unos cuantos apartados enfocados en su vida diaria para plasmarnos debidamente sus convicciones y deseos, su genuina naturaleza y su constante lucha para superarse y alcanzar su meta. En paralelo, nos muestra sus peores momentos, sus remordimientos y temores, lo que le carcome o impide avanzar. Nyamu es un personaje como Anon Shihaya, quien es más superficial al inicio. Sin embargo, esta comparación de Anon no se dejó evangelizar del todo, al grado que cuando aceptó sus sentimientos por Mujika y Mortis, la misma no optó por unirse a la banda para disfrutar con ella, sino para superarse, para sobreponerse y alcanzar el éxito que ella cree merecer. Anon y Nyamu son muy parecidas en los aspectos superficiales, sin embargo tienen una resolución diferente, y eso los convierte en un pilar de sus bandas, al ser esas miembros atípicas que no temen luchar por lo que desean, pese a ser egoísta o superficial.
En conclusión, Niamo es un personaje buenísimo, y está mucho mejor trabajado que el resto del elenco, dándose a conocer en todos los aspectos sin necesidad de tener un capítulo centrado, o que date completamente de ella. El cómo comparte su frustración por medio de sus actividades artísticas y su constante trauma de no poder ser tan buena, logran transmitir satisfactoriamente lo que puede ofrecer el personaje, lo que le envuelve en su totalidad y su verdadera naturaleza. Al principio pensé que estaba muy desperdiciado al igual que Umiri, sin embargo esto no fue el caso, ya que incluso pese a sufrir el notorio desplazamiento tras la separación de Mujika, esta no fue maltratada como Hatsune o Umiri, quienes dejaron de existir hasta el capítulo 8. Niamo tuvo breves apartados que de manera acertada lograron exponer al personaje sin dar muchas vueltas, sin necesidad de obligarnos a empatizar o comprender su situación, de un modo mucho más natural. Aquí es muy contrario a Sakiko, quien con sus ideales y monólogos nos querían hacer sentir empatía por la misma. No obstante, con Niamu la cosa es que uno llega a entenderla en base a lo que experimenta, a las acciones que realiza y a los tratos que soporta. Ella es amoris por el amor que se tiene a ella misma, esa misma voluntad que le impulsa a seguir adelante y la hace sentir digna de cualquier cosa. Del mismo modo, es el amor que le tiene a todo lo que hace y disfruta, porque tal como dejó en claro, todo lo hace para el público, porque ama hacerlos felices, y francamente, que su motor y eje de acción provenga de un afán por querer ser quien haga felices a otros es algo admirable. Ella ama lo que hace, y ama que la gente sea feliz en base a ello, por esto ella es amoris. CM で森南もやってたじゃん。とかわグループ。 Hablando rápidamente de Meigo, esta solo tiene un papel crucial, poner fin al ciclo de Kreishik, ayudando a Sakiko Togawa a ser una mejor versión de sí misma, quien sea capaz de sostener el futuro de Abe Mujika. Puede que de la misma forma se enfoque mucho el sentimentalismo que envolvía la banda de Kreishik en aquel momento, pero creo que lo más importante es el cómo aclaran sus sentimientos, las emociones que experimentaron y qué significó Kreishik para todas, una experiencia que les ayudó a cambiar su vida. Meigo aquí sirve para dos cosas: hacer brillar a Anon una vez más y hacer las paces con el grupo de Kreishik, abriendo los ojos de Sakiko Togawa y brindándole determinación a esta para cambiar el rumbo de su vida. Te he fallado, Anakin. Aquí quisiera poner una mención honorífica a los adultos. En primer lugar es el padre de Saki-chan, quien enfrentó a Dio pese a ser un pobre borracho. En segundo lugar tenemos a la madre de Mutsumi, quien consideraba a su propia hija una amenaza y un monstruo, quien podía poner fin a su carrera artística. Y por último tenemos al abuelo Togawa, el sujeto que toda la serie se le pasó diciendo que tuvieran cuidado con el grupo Togawa, lo cual me genera mucha duda. Pensé que todos eran alegres como el grupo de Tsurumaki Kokoro, pero me pregunto si los Togawas son diferentes. En una ocasión, dicen que estos pagaron todos los gastos de la cancelación de la gira de Abe Mujika. Luego dice a su yerno que si no tiene cuidado podrían hacerle algo horrible, y parece que lo volvieron pobre. Entonces, ¿qué son exactamente los del grupo Togawa? Que tienen comerciales que Anon Shihaya canta. ¿Qué es lo que hacen realmente? ¿Son como el clan Toyo o son como la Alianza Omi? ¿O acaso son como los Salvatore o las triadas de GTA? Me pregunto si también matan y estafan. No sé, el punto es que fue demasiado ridículo y demasiado exagerado como enfatizaban que era muy peligroso dicho grupo, dando a entender que este era corrupto, era fuera de lo habitual dentro de su mundo, pero nunca atreviéndose a decir en qué exactamente. Creo que no era para nada necesario hacer ese enfoque o ese énfasis en la peligrosidad o lo complicado que puede ser el grupo Togawa, pero bueno, ahí estaba. Además, solo para agregar, el abuelo de Saki no era muy listo que digamos. Este viejo le encomienda a Hatsune la tarea de traer a Sakiko Togawa de vuelta a la familia. Esto cuando se escapa del viaje al extranjero. En fin, la cosa es que ¿por qué diablos el viejo le encomienda una tarea tan importante a una chica que literalmente lo traicionó 2 veces? ¿En serio no lo vio venir? Y lo más absurdo, ¿cómo allanan la casa multimillonaria de Sakiko? Y luego se pueden jugar en el jardín. Sí, sé que posiblemente les dejaron entrar a propósito, pero que digan que se separan del grupo Togawa y después se pongan a jugar en sus instalaciones es como que un poco ridículo. Sé que para muchos fue un momento muy hermoso, pero yo me morí de la risa después de que le metaron la madre al abuelo y literalmente se pusieron a jugar en su propiedad. A lo mejor se los permitió para hacerlas felices, quién sabe. Como sea, en esta entrega los adultos a excepción de la madre de Niamu y de Umiri son todos unos cretinos. Episodio 16, ¿lo hacemos? De modo general, Abe Mujika se desarrolla de un modo simple. Se crea la banda, se disuelve por diferencias personales. Los personajes se dan cuenta de sus errores mientras se desarrolla su situación. Ellas se percatan por ellas mismas que realmente necesitan Abe Mujika, y finalmente la banda vuelve a formarse con una mejor visión de la misma. Esto después de escenas sumamente memorables y revelaciones sobre la verdadera naturaleza de las integrantes. Esto es Abe Mujika. Técnicamente, más allá de los pasados de personaje y su crecimiento, no tenemos otros desarrollos de la historia. La verdad es que esta entrega, por su peculiar naturaleza de ser un proyecto de Bang Dream, es que digamos que está muy centrada. Es muy obvio a lo que va, la introducción de Abe Mujika.
Por esto es que técnicamente más allá de los pasados de personaje y su crecimiento, no tenemos otros desarrollos de la historia, excepto por supuesto los centrados en desvelar el misterio de Maigo, lo cual es de suma importancia para que dicha banda cierre su ciclo, y las integrantes de Mujika comiencen a actuar para revivir a su banda. Por lo anterior, y debido a que los acontecimientos canónicos y posteriores se verán reflejados en el juego móvil, por esta ocasión indagaré más en el desarrollo de la temporada, siendo un poquito más analítico con lo que vemos aquí, a detalle. Así que a comparación de mis otros videos, aquí seremos más minuciosos y desentrañaremos de manera general toda la trama de todos los capítulos de Ave Mujika, mejor dicho la historia en general de la temporada. Así que empezamos diciendo que prácticamente la historia sigue el hilo de lo acontecido con Bang Dream! It's My Go, y de una forma muy importante, ya que aquí se desvelarán algunas incógnitas pendientes de aquella entrega, sin mencionar que habrá resoluciones importantes de controversias planteadas en aquel momento, especialmente lo referente a Kreshik, sus miembros, su relación y disolución. Desde el inicio tendremos un muy notorio choque de intereses entre los miembros de Ave Mujika, las cuales resaltan demasiado por los conflictos y fuertes personalidades que no dejan de poner drama y tensión en esta nueva entrega, la cual francamente es mucho más exagerada que la anterior. Aunque ojo, eso no es nada malo. Ave Mujika inicia mostrando una banda que se creó por el liderazgo de Sakiko Togawa, quien pretendía ser una banda exitosa. No obstante, habría intereses personales, los cuales los miembros ocultaban entre ellas a fin de esconder el hecho de que realmente buscaban algo más que solo ser famosas y éxito como banda. Esto termina explotando con un escenario en el cual una de las miembros termina sucumbiendo ante la presión de no poder obtener lo que buscaba, ni poder cumplir con las expectativas del grupo. Pero a su vez, esto también es el detonante para que las integrantes se sinceren con lo que realmente deseaban tras la disolución del grupo. Desde el inicio, la historia se centra mucho en Sakiko y en el por qué creó Mujika, y lo lidera de manera déspota, exponiendo mucho su pasado y emociones que le carcomen, o lo obligan a crear el mundo de Ave Mujika, en el cual prácticamente plasma una visión surrealista y metafórica de lo que ella contempla como su realidad, en donde los humanos son muñecos, lo anterior a grandes rasgos. Al mismo tiempo, mientras la banda dura en los primeros 4 capítulos, se plasma como en verdad cada miembro oculta algo, iniciando por Uika, quien solo está ahí para respaldar a Sakiko y expresar querer estar con ella porque le tiene un gran afecto, y o apego. Por su lado, Umiri siempre se muestra preocupada por la dirección de la banda, y el cómo Sakiko no hace más que dirigirlas de un modo egoísta, donde nunca es receptiva a las opiniones de las integrantes. Por su lado, Nyamu siempre destaca por ser quien inicia una especie de rebelión, donde ella deja en claro que los intereses de Sakiko y los suyos simplemente se contradicen, pareciendo que el pacto que se había formulado no fueron más que simples promesas vacías. Por último, Mutsumi no hace nada más que ser una perfecta muñeca que acata las órdenes, tal como Sakiko quería. Al desaparecer Mujika, y tras abarcar a detalle la situación e ideales de Sakiko, esta tiene su redención en base a la conciliación que tiene con Kreshik, donde cabe mencionar, además de explorar a detalle el pasado y personalidad de Mutsumi, también se explora a detalle la situación de la banda en aquel entonces, y las emociones y pesares que Mutsumi, la otra chica que nunca decía nada, ocultaba. El punto es que Mutsumi amaba a la banda, más que al resto de las integrantes, ya que podía ser ella misma, y tener por fin algo único y repetible, algo que le definía individualmente y no como la hija de famosos. Lamentablemente creo que en este punto la serie se quiebra mucho, porque es con este arco o capítulos que nos centramos demasiado en el elenco de Maigo, y aunque eso es necesario para la resolución de Mutsumi y Sakiko, así como la conciliación entre los miembros de Kreshik, en este punto la historia sigue un enfoque muy dramático de las dos integrantes de Mujika y el elenco de Maigo, donde las demás integrantes de Ave Mujika ya no aparecen de manera relevante y resucitan hasta el capítulo 8, luego de que Umiri tomara riendas en el asunto y confrontara a Mutsumi y Sakiko por su poco compromiso con la banda, entre comillas. Prácticamente después de los 4 capítulos de Kreshik, Saki y Mutsumi es cuando empezamos de nueva cuenta con Ave Mujika, pero con su versión 2.0, donde los capítulos siguientes sabremos más a detalle del pasado de cada miembro y su situación actual, sus pesares, lo que ocultaban previamente a la disolución de la banda. Técnicamente viene una renovación de los personajes, donde ahora sí, sin utilizar máscaras, mostrarán su verdadero ser, lo que en verdad querían conseguir con la banda, o lo que querían demostrar en caso de Nyamu. Ahora con una nueva mentalidad y sentimientos, Umiri y Sakiko terminan reviviendo a Ave Mujika, pero esta vez conociendo genuinamente a sus integrantes, aceptándolas tal cual son. Esta nueva Ave Mujika enfatiza el por qué cada integrante tiene un rol y nombre en específico que les define tanto en el escenario como en su vida diaria. En su momento, Sakiko confiesa que es Oblionis porque quería olvidar su pasado, y del mismo modo se menciona que Uika es Doloris por los conflictos personales que se guarda y no expresa, generando un dolor interno que le persigue día a día. Ese tipo de revelaciones y contrastes entre su personaje de Mujika y su vida real se indagarán a detalle tras la reunión del grupo, por medio de las confrontaciones que tendrán a fin de revivir la banda, lo cual finalmente concluirá con un grupo musical de personas que realmente tienen pensamientos y sentimientos egoístas o banales, incluso demasiado idealistas o retorcidos, pero que aún así todo ello conformará a Ave Mujika y su mundo, teniendo que aceptarse o tolerarse mutuamente pese a sus diferencias, y comprendiendo todas que en el escenario ellas pueden expresar sus pesares, sus verdaderos yo, esto por medio de sus alter egos, Obliones, Mortis, Amoris, Timoris, Doloris. Ellas son otra cara de Sakiko, Mutsumi, Nyamu, Umiri y Uika.
una máscara que no muestran a nadie. Sin embargo, también se da a entender que pese a entrar en escena con las máscaras en el escenario, tal parece que ello les permite ser su auténtico yo, como realmente se sienten en su vida diaria. Ellas en Ave Mujica son muñecas con roles específicos, pero al mismo tiempo son quienes son en verdad. Y perdón, pero es que eso es técnicamente todo el desarrollo de Ave Mujica, tan siquiera en su introducción. Y créanme que todo está lleno, repleto y plagado de momentos sumamente exagerados donde el drama es demasiado palpable, con expresiones y actos muy exagerados, muy bizarros. Todo ello a fin de captar la atención del espectador, lo cual siento que sí lograron, aunque cabe destacar que hay una brecha muy marcada entre actuar de manera seria y madura a actuar de modo dramático y exagerado. Y aquí, aunque eso es una característica principal de la entrega, no diría que es necesariamente malo, sino novedoso en su peculiar modo de ser, ya que Ave Mujica se sale más del estándar que MyGo, obra que también en su momento se salió del estándar del proyecto Bang Dream. En fin, los pasados de las integrantes, sus verdaderos sentimientos y sus interacciones con los demás miembros. Todas estas cosas se desarrollan con escenas donde está sumamente desmarcado el drama, el sufrimiento personal y la frustración de cada chica del elenco. Y eso no es malo, creo que lo hicieron demasiado llamativo, pero muchas veces más que generar tensión o momentos emotivos, simplemente recurren a una especie de morbo, donde se enfatiza la desgracia o sufrimiento ajeno de las integrantes. Existen ocasiones donde se opta por ser más sentimental, especialmente las reconciliaciones, pero esto simplemente no llega a escenas memorables. Técnicamente que hay momentos que opacan a otros de manera muy notoria. No todo tiene el mismo peso o calidad en cuestión de apreciación. Por poner un ejemplo, las escenas de Mortis fueron de lo más memorable durante toda la transmisión, y eso que eran escenas que o bien mostraban o aterrorizaban a Sakiko o se resumían en el personaje haciendo algún gesto cayendo por las escaleras. Mientras por su lado, si hablamos de momentos emotivos, la verdad es que todos ellos eran el elenco o algunos personajes llorando, desahogándose, lo cual no sé si pensaron que el simple hecho de poner a alguien llorando era emotivo o triste. Creo que eso también es un error demasiado notorio, que cada que la obra intentaba enfatizar o mejor dicho expresar un momento emotivo, un momento así como que muy sentimental, era por medio del elenco llorando, lo cual creo que no está del todo bien. Con esto quiero entender que la historia se desarrolla con un estándar muy normal. Toda la trama se ve venir después de la disolución, y eso no es malo en absoluto. Pero si somos muy críticos, es demasiado notorio cómo en vez de manejar mejor la trama e historia, con exposiciones más profundas o emotivas, se terminó optando por crear escenas y momentos más vistosos, dramáticos y exagerados. Prácticamente aquí lo llamativo abunda. Todo es interesante por la forma en que lo plasman o plantean. Pero si lo analizamos a detalle de toda la temporada, es muy notorio cómo el guión y desarrollo no es nada de otro mundo, sin mencionar lo conveniente del mismo. Ave Mujica pudo haber logrado algo más memorable, si se hubieran centrado más en explorar o explotar lo que aflige a cada miembro de modo emotivo y no dramático. A veces incluso pasaba mucho lo bizarro. Por esto es que los traumas, o mejor dicho los datos importantes, siempre se tratan de manera muy general. Se le pone un peso a las luchas y complejos personales, pero no se profundiza más que con el drama, haciendo que de modo objetivo la seriedad del asunto se vea muy por encima, de un modo superficial. Incluso con Mutsumi y Sakiko, quienes son las que más se desarrollan, existen muchas incógnitas respecto a sus emociones, en el sentido de que sus acciones pueden ser cuestionadas como contradictorias, o sin mucho sentido, aunque esto no es tan notorio, así que tampoco es como que afecte mucho la obra en cuestión, pues al fin y al cabo todo es entretenimiento, y aunque se pudo haber explotado de una mejor manera, no deja de ser llamativo, no deja de captar nuestra atención como espectadores, y nos hace disfrutar, tan siquiera es así como lo percibo. Además me gustaría aclarar que todo se puede entender, no es como que nada sea demasiado complejo o sea torpe al momento de exponerse. Creo que los problemas que tiene cada personaje, aunque sean dramáticos o exagerados, se entiende el porqué y hasta cierto grado puedes empatizar con ello, ya que son cosas que pueden llegar a pasar, no se salen del estándar de la realidad, vaya. Muchos ni siquiera son como cosas de ficción, sino acontecimientos que también se han registrado hoy en día, controversias que se han suscitado en la actualidad tan siquiera. Entonces en ese sentido, aunque esto sea muy exagerado y todo ello, pues la verdad es que también hay que tener en claro que no dejan de transmitir una enseñanza. Se puede captar la frustración de los personajes, su enojo, sus miedos, etc. No de una manera tan profunda, no se explota o explora mucho a detalle este tipo de temas, pero sí que se abarcan y exploran de una manera, pues digamos, suficiente, al grado que puedes entenderlos. Todo se entiende en un primer plano, sin problema alguno. Técnicamente puedes comprender el cómo y por qué un problema afecta tanto al elenco, sin necesidad de hundar en el tema. En resumen, Ave Mujica se desarrolla de un modo mucho más llamativo que otras obras, explotando mucho el drama, y aunque el guion y desarrollo está un poco desbalanceado con las demás características, esto se puede disfrutar sin ningún problema. Tiene una especie de desarrollo rotatorio, no es como MyGo donde poco a poco se deja entrever que todas tienen un secreto y lentamente se desvela hasta que todo explota. En Mujica es primero una es mala, luego la otra es la mala, luego tenemos el problema de banda, luego nos evangelizamos
empatizamos, cosas así. De hecho, no es tan diferente también a My Go si lo vemos a grandes rasgos, pero se ejecutó de otro modo. Es ahí cuando nace la diferencia, ya que aquí, por ejemplo, hablamos que más de la mitad de la serie se centró en Mutsumi Saki, dejando solo 5 capítulos para abarcar el trastorno de las otras 3 personajes, así como el reencuentro o renacimiento de Abe Mujika. Es algo muy raro, pero la verdad no deja de ser muy entretenido. Creo que la serie es algo que tú puedes ver, te engancha en todos los sentidos. Tal vez si no te gusta tanto el drama o si lo ves muy tonto o algo parecido, pues puede que no te guste, porque al fin y al cabo también hay cosas que dan demasiado descabelladas. Hay cosas que durante la transmisión muchos fanáticos catalogaron como irreales o demasiado exageradas, pero también hubo público que les encantaba. El claro caso es Uika, personaje que por alguna razón acá en Occidente les encantó que estuviera loca, pero en Oriente sí tuvo unas críticas respecto a que pues esperaban que fuera un personaje más bondadoso o algo así, y decían que era una exageración el hecho de que pusieran que forzaran una personalidad tan dramática o tan enfermiza, algo así. Entonces, al fin y al cabo, aquí quiero hacer el paréntesis respecto a que los gustos pueden influir mucho en tu apreciación del desarrollo. Por eso también ahora mismo decidí abarcar un poquito más esta sección. A mi peculiar modo de vista, así es como yo percibí todo el desarrollo de Abe Mujika. その好きが暴走したり身を滅ぼしたりしないように要注意。さきちゃんさきちゃんさきちゃんさきちゃん。 En primer lugar encontramos temas como la frustración personal, el más abarcado dentro de Abe Mujika, pero no de un modo convencional o tan típico. Aquí la frustración nace de los miedos, imperfecciones y criterios ajenos que influyen en el actuar y pensar de los personajes. En Abe Mujika la frustración no proviene tanto del fracaso, como regularmente se emplea en otras obras, sino que aquí se opta por una ruta diferente, donde con cada trasfondo de personaje y su respectivo desarrollo, te exponen el por qué cada una tiene una frustración diferente. Para ser más específicos, Nyamu tiene una constante frustración en sus actividades derivado del miedo de no ser lo suficientemente buena, de estar asustada de no estar a la altura, o realizar una presentación de calidad. Umiri tiene una frustración por lo que otros pueden llegar a pensar sus opiniones, lo que le afecta al interactuar, limitándose a guardar sus deseos o pensamientos a fin de evitar los descontentos contra su persona, terminado por suprimir muchos de sus comentarios o deseos para no incomodar a nadie. Por último podemos citar a Sakiko, chica que expresa una frustración más nacida de la rabia e impotencia de no poder cambiar su realidad, la cual de un momento a otro se derrumbó, y pese a buscar soluciones, esta simplemente la consume día a día en la desesperación. La frustración puede nacer más allá de las experiencias personales, llegando a abarcar el miedo, el qué podría pasar o el qué dirán, las imperfecciones de cada persona, y eso, aunque no se detalla en Abe Mujika, sí que está muy presente cuando analizas a los personajes, sobre todo cuando eres capaz de entender su situación y empatizar con sus anhelos y defectos. Posteriormente podemos hablar de lo más edgy de la trama, lo más edgy de la entrega, los traumas. Aquí se enfatiza mucho el peso negativo que pueden generar las experiencias traumáticas o cruciales, mostrando cómo ello genera muchos efectos y problemas personales, secuelas vaya. Todos los personajes pasaron por algo difícil a lo largo de su vida. En el caso de Umiri en su niñez, con el grupo que le excluyó, con Sakiko en la actualidad, con la muerte de su madre y exclusión de su padre que cambió radicalmente su vida. Todas en Abe Mujika tienen un trauma, y aunque lo exponen muchas veces de modo exagerado, lo cierto es que no les quita el mérito real. Son escenarios y situaciones plausibles que cualquier persona puede experimentar. Los traumas son diversos y variados, no pueden generalizarse, y dependiendo de su tipo y clase de persona que los experimente, estos pueden desembocar en diferentes resultados. Por poner un ejemplo, Umiri se moldeó de un modo más reservado por la exclusión y críticas que recibió por sus compañeras, y en cuanto a Mutsumi, parece que esta se definió con un trastorno de personalidad debido a las grandes expectativas que tenían de ella cuando nació. Aquí los traumas están muy enfatizados. Técnicamente los problemas personales y actitudes agresivas o negativas del elenco, tanto de manera personal como social, se derivan de la desagradable experiencia que vivieron, del dolor emocional que experimentaron y el daño que alguna vez alguien o algo les provocó, y que aún sigue doliendo. Un trauma genera defectos prácticamente, y estos no son fáciles de resarcir o corregir. Pueden definir muchos aspectos de tu vida sin que te des cuenta, y eso es algo que la entrega se esmera en exponer, ya que después de todo le puede pasar a cualquiera. Ligado al anterior, tenemos un mensaje y tema que casi siempre es omitido o no tan desarrollado en las historias de Slice of Life: el fingir o actuar, esconder tu verdadero ser. Y ojo, sé que muchas obras abarcan el tema. Pueden un personaje que se guarda algún problema o deseo personal, para luego desarrollarlo y convertirlo en una historia de superación. Pero si algo hace diferente a Abe Mujika, es que plasma demasiado el cómo el elenco tiene que guardarse sus sentimientos, cómo tienen que actuar a fin de encajar o sobrellevarse con otras personas. El caso más importante para mí sería Uika, chica que por medio de sus mentiras esconde sus verdaderas emociones, no de una manera tan efectiva, pero tan siquiera lo intenta. A veces para encajar, las personas deben guardarse sus ideales o sentimientos, y aunque aquí se plasmó demasiado el cómo Mutsumi tenía que actuar con diferentes roles para cumplir con una especie de estatus, considero que todas en cierta medida mostraban sus verdaderos colores al grado que era fácil identificar cómo se la pasaban engañando a las demás. Mi caso favorito es Nyamu, persona sumamente superficial y egocéntrica que era demasiado agresiva y egoísta tras bambalinas, en su estado más puro y natural, lo cual era completamente opuesto a su personaje en línea, una chica alegre y carismática que se esforzaba por entretener a sus televidentes. Nyamu siempre refleja ser alguien rebosante de energía y confianza, pero en realidad es una persona atormentada por no ser lo suficientemente buena, hartándose de intentarlo y sintiendo repudio y envidia por aquellas personas que no se esfuerzan para conseguir lo que ella anhela. Este tipo de escenarios donde muestran las dos caras de la moneda expresan de manera más realista cómo todos tienen características y aptitudes que ven ocultar de los demás, y cómo no deben mezclar sus personalidades, sino separarlas dependiendo de la situación. Esto ya sea por conveniencia o por necesidad, ya que ustedes lo saben, nunca es fácil ser siempre uno mismo, menos para encajar o para superar la adversidad. Ello luego amerita cambios. De hecho, aquí también podría entrar el tema de las máscaras, un tema muy importante y bueno, que es sociológico respecto a que las personas tienen diferentes personalidades dependiendo de la situación. En el trabajo, con la familia, con sus amigos, dicen que a veces las personas utilizan máscaras para encajar o superar la adversidad, pero creo que aquí no llegamos a tanto extremo. Me llamó la atención porque
tal vez si ese tema de las máscaras pues está representado obviamente con las máscaras del Ave Mújica. Aunque reitero, creo que esto no llega a tal grado, pues no se enfatizó tanto el tema. No como Kaguya-sama, donde hay literalmente un pequeño arco respecto a las máscaras que utiliza Kaguya. La tolerancia es un tema que hoy en día está demasiado confundido con la aceptación. Prácticamente la tolerancia es cuando puedes aguantar algo, o cuánto puedes aguantar algo. En este caso, qué tanto puedes aguantar el actuar y personalidad de alguien más. Por regular, los conflictos y choques de personalidades en varias obras son muy rosas. Siempre pueden que se solucionan de inmediato, con un poco de entendimiento. Pero justamente luego de eso, tienden a ponerlo como una aceptación total donde todos conviven en armonía sin problema alguno. Aquí el caso es más maduro a mi parecer, pues el elenco con el pasar de los capítulos, o mejor dicho, con su resolución como banda, deciden formar un grupo que tiene problemas, tiene complicaciones por sus intereses propios y por sus emociones, asimilando que tienen diferencias muy notorias que se contravienen mutuamente, pero aún así no las aceptan completamente, sino que las toleran entre ellas, para alcanzar un objetivo en común. En sí la tolerancia es una aptitud que permite a las integrantes sobrellevar su interés y anhelos personales, sin perjudicarse entre ellas, transmitiendo en este anime que siempre y cuando existe un interés en común, las personas pueden entenderse y soportarse a cierto grado, apoyándose sin necesidad de reflejar una imagen de grupo perfecto. Ahora tenemos otro mensaje que sinceramente solo se puede lograr con el drama exagerado de las tramas, la percepción personal, el cómo uno se contempla como individuo. A veces las personas se tienen por encima de otros, y otras ocasiones se tienen por debajo del suelo. Francamente, aparte de Blue Period, no puedo ver otra obra de anime o manga que trate también la percepción personal. Ojo, en Blue Period se hace 10.000 veces mejor que aquí, pero eso no quita que la banda lo expresa a su modo. Aquí, cada que se profundiza en los trastornos personales, siempre se hace un especial enfoque a sus miedos y problemas que les acompleja, y cuando se empieza a desarrollar a estas para mejorar su persona, es cuando se explora de modo más directo las dificultades que tienen para identificar sus propios errores y deficiencias. Prácticamente estas chicas no son capaces de ver sus propios obstáculos, sus defectos personales. Ello porque prácticamente como cualquier persona normal, no son capaces de verlos a menos que, una, alguien se los haga notar, o dos, se valoren objetivamente. Muchas ocasiones las personas viven su día a día de manera normal, aceptando su forma de ser, y eso está bien, aunque a veces ello conlleva a normalizar sus imperfecciones. Hay personas que hablan mucho, no ponen atención, son apáticas, etc. Y a veces eso puede ser o no un defecto, dependiendo sobre todo tu entorno. Cuestiones un poco más sociológicas que no entrar en detalle, y que a comparación de Blue Period, Mújica no lo desarrolla tanto. Verán, en Ave Mújica las chicas no son conscientes de que sus propios defectos son lo que les ocasionan sus problemas, y eso es algo natural. Uno no puede estar al tanto de lo que no ve muchas veces, no hasta que se lo hace notar de las demás personas. Esto de dos maneras, por medio de las peleas y cuando las evangelizan. En el caso de Uika, Mutsumi le da su terapia en primer lugar cuando ella la llamó mitómana, y luego cuando viene su segunda ronda, esta por fin se da cuenta de por qué anhelaba tanto estar con Sakiko, siendo en resumen un efecto placebo para solucionar sus emociones y problemas, algo así como su salvación pero de manera un poquito retorcida. Por otra parte, con Umiru ocurre algo similar, cuando se intenta revivir Mújica, las demás integrantes le hacen destacar que su personalidad no es útil o relevante para aportar soluciones, señalándole que tiene problemas de comunicación. Yamu al final termina aceptando que tiene un constante miedo al fracaso cuando la confrontan, sobre todo sintiéndose agobiada o intimidada por los talentos de Mutsumi, por decir algo. Muchas veces es difícil poder aceptar tus deficiencias sin críticas, y eso es algo que Ave Mújica deja muy en claro, pues al fin y al cabo nadie es perfecto, y es normal tener defectos de todo tipo, y muchas veces solo somos conscientes de ello hasta que alguien nos lo haga notar. Y a eso agregamos que no siempre es fácil aceptar tus imperfecciones, a veces da miedo aceptarlas o simplemente las repudias, porque no quieres aceptar que son parte de ti. De manera muy rápida, aquí el apego se trata de un modo pues muy enfermizo. Se expone cómo puede una persona caer en la locura por estar tan apegada a alguien o algo, a un sentimiento o a una persona. El caso más claro obviamente es Uika. Tiene una atracción o un sentimiento demasiado enfermizo por estar con Sakiko. No sé qué tanto hablar del apego en ese sentido porque, siendo francos, creo que queda muy claro. Hay diferentes tipos de apego, pero el que se aplica o mejor dicho se expone en Ave Mújica está muy centrado en resaltar lo negativo de la dependencia que puede generarte una persona, una emoción, la cual te obliga a hacer cualquier cosa por ella, y la que también si te hace falta te hace sentir miserable. Finalmente está la aceptación y el miedo de la misma. Esto la verdad es lo que sigue a la tolerancia que mencioné, pero con unos pasos extras. Como saben, esto casi siempre está muy idealizado en proyectos como Bang Dream, donde no importa tu personalidad, gustos o preferencias, siempre terminan todos amándose unos a los otros. Sin embargo, con Ave Mújica pasa algo más realista a mi parecer, o tan siquiera más serio, y eso es la aceptación por un bien común o interés común. En resumen, la propia banda Ave Mújica, esa banda y lugar que les permite ser quienes realmente son y alcanzar y sentir lo que en verdad quieren, es lo que las integrantes anhelan. Eso es Ave Mújica para ellas, el mundo de Ave Mújica. Estos mismos personajes se toleran y se sobrellevan fuera del escenario, pero de alguna forma también aceptan las convicciones e ideales de entre ellas, con todos sus defectos aunque no les agrade. Es un poco difícil de separar aquí, porque ya mencioné que se enfatiza demasiado la tolerancia entre las aptitudes y personalidades entre las integrantes. No obstante, hay que entender que aunque las chicas al final del día aceptan su situación y a las demás, no es como que estén completamente de acuerdo con ellas. Al final del día se toleran en su mayoría, lo cual es muy válido, pues no están obligadas a amarse entre ellas mismas, tal como expresó Maigo en la entrega pasada, donde si bien son una banda, tienen muchas diferencias y conflictos entre miembros, por su personalidad y aptitud, aunque Ave Mújica lo plasma de un modo más exagerado. Finalmente, tenemos el propósito, ahora sí que el mensaje principal de la obra en cuestión, lo que se transmite con todos los capítulos de inicio a fin. Durante toda la trayectoria, a través de los desarrollos de personajes, los tramas, las historias, etcétera, etcétera, se hace mucho énfasis en cómo las integrantes de Ave Mújica tienen una constante lucha para identificarse, para definirse como individuos, aceptando en el transcurso de la historia sus defectos, virtudes y cualidades, aquellas que las hace únicas, pero aquello que también les perjudica, sus virtudes y defectos. Y no solo eso, sino que a lo largo de la obra, a través de los 13 capítulos, es como se define la imagen de Ave Mújica como banda, que es el mundo de Ave Mújica en cuestión, y por qué este es así. Ahora sí que todo lo retorcido, artístico o edgy, todo ello nace de la constante búsqueda de identidad y definición grupal de Ave Mújica, y lo veremos a través de todos los capítulos.
Cabe destacar que los mensajes de Abe Mujica están más centrados en las imperfecciones humanas, manejándose de manera más exagerada y dramática, que seria y realista, pudiendo perder congruencia en algún momento. Pero el punto es que en términos generales se pueden percibir durante el transcurso de los capítulos, y son más palpables cuando eres capaz de entender a cada chica, su situación, empatizando con sus anhelos y defectos. En primer lugar, y en términos generales, Abe Mujica es un muy buen producto dentro de su medio. No es perfecto, pero es sumamente entretenido. Tiene emociones y sentimientos diversos, siendo muy llamativo a su modo, y eso le da demasiado mérito, ya que por primera vez desde 2016, Bang Dream entró en la tendencia nacional durante su emisión. No creo que haya muchos animes relevantes esta temporada, pero que haya sido más visto que Ameku, Medalist o Grisaya en algún momento le da un gran mérito para mí, sobre todo porque alzaron mucho la popularidad del proyecto en general, aunque siendo justos, eso también se debe en gran parte a Maigo. Volviendo con Mujica, considero esta como algo estrafalario en muchos aspectos, los cuales muchas veces no dejan de ser ridículos o raros, pero al fin de cuentas cumplen su objetivo de querer destacar a su peculiar modo, lo cual no lo hace precisamente malo, ya que se diferencia con creces de otras obras, aunque ojo, esto no es sinónimo de que sea precisamente perfecto o bueno en su totalidad, cuestión de la que hablaré más adelante. Hablando de sus características, la verdad es que la trama es muy envolvente. El drama es tan latente y continuo que siempre te deja con ganas de ver qué ocurrirá a continuación, ya sea por el morbo o porque quieres ver más de tu personaje favorito. Sumado a esto, tenemos un elenco sumamente memorable y sobresaliente, quienes buscan romper el esquema muy típico del género. Creo que fue un gran acierto hacer una historia independiente, pero a la vez sucinta de la entrega anterior. A veces parece por breves momentos que estamos viendo una segunda temporada de Maigo. Sin embargo, la obra se deslinda cuando se mete cada vez más drama a la situación de Abe Mujica. En cuanto a los mensajes, estos pueden ser un tanto cuestionables debido a la exageración con que se enfatizan y desarrollan, los cuales, acompañados de la trama, pueden reflejar contradicciones o acontecimientos muy obvios. Esto sin agregar que son cuestionables al tomar en cuenta quién los transmite, dejando entrever que no siempre el hecho de decir algo profundo o expresar tu sentir es precisamente bueno, correcto o hermoso, a veces demasiado como que macabro o repulsivo. Después de ello, es muy notorio cómo poco a poco se pasan la vara entre integrantes para sostener el drama y lo edgy de la trama, pero aún así la historia tiene bases sólidas, muy rebuscadas y explotadas pero sólidas, por lo tanto hasta cierto punto te hace valer por sí misma y te mantiene atento, alegre a mi parecer. Francamente me la pasé riendo por cómo actuaban los personajes, y no porque lo veía como algo estúpido, sino porque se sentían sumamente enfatizadas, muy estereotipadas, tienen personalidades e ideales marcados en toda norma, pero que siguieran siendo fiel a ello durante cada capítulo era sumamente disfrutable de algún modo, aunque ojo, es muy importante aclarar que aquí se sobreexplotó demasiado el aspecto negativo de cada integrante, resaltándolo demasiado, a fin de mantener la atención, sugiriendo varias veces que éstas sobreactuaban. Aún así, amé cuando Umiri se quejaba de Sakiko, al igual que Nyamo, y me encantó a Morty siendo evangelizada por Rana, incluso su caída por las escaleras me fascinó de algún modo, y no olvidemos a Anon queriéndose robar la escena de nuevo. Por su parte, Uika Diagonal Hatsune marcó memoria con su monólogo, la historia de su identidad, de su secreto, lo cual era algo paralelo a lo que pasó con Tomori en la temporada pasada, o tan siquiera contrastaba un poco. Con esto quiero dejar en claro que Abe Mujica se sostiene por sí sola, y aunque claramente debes estar al tanto de la primera temporada para saber el contexto de Krejcik y los personajes, aún así todo es entendible. Siendo completamente honestos, Abe Mujica brilla más por el drama y tensión y exageración que por su calidad argumental, realismo y desarrollo de acontecimientos, haciéndose notar objetivamente la falta de congruencia dentro de la trama y guión, sobreexplotando demasiado las características principales de cada personaje de Mujica, y también recurriendo a plot twists de situaciones sumamente exageradas y rebuscadas que se asemejan a una telenovela mexicana, lo cual nos conduce al punto más negativo de la obra en cuestión, y eso es el extravagante conjunto de características que quiso abarcar pero no terminó de pulir. Abusaron mucho del drama, sugiriendo desde el principio que buscaban hacer algo artístico y profundo, pero ello al final del día quedaría muy bizarro y exagerado, debido a las constantes sobreexplotaciones en el guión, los plot twists tan melodramáticos y necesarios que más allá de reflejar un escenario emotivo, transmiten una situación irreal y ridícula, como si todo fuera una especie de telenovela, ya que aquí sí se aplica el cliché de la gemela malvada que nunca antes es mencionada, pero que resulta ser la primera tía de la protagonista que solía ser su amiga, o que pensaba era su amiga, algo así de rebuscado, prácticamente tramas innecesarias y enredadas que intentan poner un misterio pero fallan rotundamente, al desvelarse. Siendo muy críticos, aquí se aventuraron a mostrar un enfoque más artístico, retorcido y maduro que todo lo demás mostrado en el proyecto hasta ahora. Sin embargo, nada se terminó de trabajar tan bien. Abusaron mucho de la aplicación de las escenas dramáticas, de los trastornos mentales, problemas personales y de una estética más oscura, al grado que todo está desequilibrado al momento de valorarlo objetivamente. Nada termina de encajar en realidad. Al final del día todo queda como una amalgama muy extravagante de diferentes temas y enfoques que Abe Mujica quiere exponer, en el cual podemos citar cosas como una aura oscura, estética lúgubre, composición trágica, un mundo retorcido y por supuesto todo ello de una manera artística y profunda.
Mujika, pero nada de lo anterior nunca se termina de abarcar a detalle, lo cual no es precisamente malo, pues aún así cumple su papel de captar la atención y salirse del esquema típico dentro de su campo. Nada es precisamente bueno a detalle, pero tampoco están tan mal trabajados para quererte sacar de los ojos. El mayor problema es que intentaron ser muy diferentes, manejar muchos conceptos por medio del abuso del drama y la exageración, pero ello de manera realista no termina de convencer ni encajar, sucumbiendo más a lo ridículo, a situaciones demasiado irreales o de telenovela, lo cual claramente no es tan bueno como una buena calidad argumental y desarrollo elocuente. Lo retorcido del mundo de Abe Mujika, más allá de provenir de aquello que acompleja la vida y personas de las integrantes, expresan hacer una decadencia en el desarrollo argumental, la cual busca ser salvada por lo vistoso y rimbombante de las acciones y plot twists que envuelven a la trama y protagonistas, donde con cada episodio sale a relucir que los personajes, más allá de transmitir una lucha personal o crecimiento notorio, no hacen más que desempeñar una rutina, donde sobreactúan cada situación, enfatizando sus imperfecciones en exceso. Pero aún así, esto es un claro ejemplo de cómo siempre se puede modificar e innovar una historia ya contada, vendiéndose como una nueva imagen, en especial si tomamos en cuenta que parte de una idea y proyecto que lleva casi una década vendiéndose esencialmente lo mismo. Abe Mujika tiene defectos muy notorios y críticos, pero aún así es sumamente bueno, entretiene y cuenta con un encanto único, que capta tu atención y te vuelve fanático de un modo u otro. Pese a que no todos lo podemos apreciar igual, eso no impide que la entrega se destaque y se vuelva algo memorable por su muy peculiar, única y estrafalaria forma de ser, donde no todo es perfecto, puede haber muchos errores y problemas, en cuestiones técnicas, pero aún así no deja de ser hermoso y llamativo, algo que en términos generales te atrapa. En resumen, Abe Mujika es la historia de una banda nacida de los errores y experiencias de Sakiko Togawa, que repitiendo el mismo patrón de manera consecutiva, termina creciendo lo necesario para solucionar la situación y evitar que una vez más se le escape de las manos un lugar, un grupo que le hace feliz y del cual no solo es responsable, sino que le permite ser ella misma. En el pasado, Kreshik terminó por su toma de acciones y su afán de querer solucionarlo todo ella sola, lo cual ocasionó una ruptura con todas sus seres cercanas. Con Abe Mujika, este intentó hacer una banda que le hiciera olvidar todo en su papel de Obilionis, olvidar su presente, su pasado y no pensar en el futuro, haciendo de lado sus emociones, para poder seguir con su vida, realizando promesas idealistas que quedarían vacías por sus propias acciones. No obstante, esto no sale bien, y nuevamente pierde esa banda que se planteó crear, una que según ella, duraría el resto de su vida. En ese momento en que todo se va por la borda, es que pasan dos cosas. En primer lugar, se explora el elenco para descifrar su verdadera naturaleza, y por otro lado, Sakiko comienza a crecer, adaptándose por fin a su realidad, y no queriendo evadir esta. La chica termina siendo apoyada por su primer grupo, Kreshik, y esto al final le llena de determinación para que tras varios acontecimientos y conflictos con sus compañeras de Abe Mujika, cambia su voluntad, decidiendo dar todo de sí para esta nueva banda, soñando con que esta no desaparezca, creando de paso un grupo conformado por los anhelos de todas las integrantes, las cuales se van exponiendo tras la ruptura de Abe Mujika, y se unen en una sintonía tras ciertas confrontaciones que las chicas tienen entre ellas. Es así como tenemos a Abe Mujika, un grupo de chicas con defectos y personalidades controversiales entre ellas, pero que están de acuerdo en coexistir y cooperar, a fin de alcanzar el anhelo del éxito que tanto desean, aunque digo éxito como algo general, porque en sí todas tienen un motivo, una emoción o interés que las impulsa a seguir en Abe Mujika, el más común entre ellas, poder actuar como realmente se sienten, expresar sus sentimientos en sus papeles de Timoris, Obilionis, Amoris, Mortis y Doloris, y en paralelo alcanzar la cima. Abe Mujika es en esencia una banda enmascarada definida por integrantes conflictivas, cuyas personalidades retorcidas y deseos egoístas no son del todo aceptadas entre ellas, sino más bien toleradas por el bien común. En Abe Mujika se ponen máscaras para presentarse en el escenario, sin embargo esas paradójicamente les permiten ser ellas mismas, en el mundo de Abe Mujika, con sus alter egos o personajes, mientras que fuera del escenario deben esconder su verdadero ser, su peculiar naturaleza. Ello una vez se quitan las máscaras y se encuentran frente a los medios y otras personas. Una metáfora muy curiosa sobre cómo uno debe esconder su rostro para expresarse honestamente, pero al mismo tiempo, cómo debe ocultar su verdadera naturaleza mientras mantiene su rostro al descubierto. Prácticamente las máscaras sirven esencialmente para esconder tu rostro, pero aquí se utilizan para poder ser tú mismo, y quitárselas te obligan a ocultar tu verdadero ser. Bienvenido seas al retorcido mundo que te permite ser tú mismo, escondiendo tu verdadero ser sin necesidad de portar una máscara, solo teniendo que colocártela para actuar como en verdad te sientes, como en realidad eres. Bienvenido al mundo de Abe Mujika. Antes de seguir voy a hacer una aclaración. Me gustó mucho Abe Mujika. No hubo jueves que no llegara a ver el capítulo, emocionado por ver a mis locas favoritas y sus expresiones bizarras. Pero aún así soy del tipo de fan que aunque le gusta a Mujika, se la pasó más veces riendo por sus acciones, por los plot twists y el desarrollo de los capítulos. En resumen, esto me encantó. No es perfecto, pero me gustó mucho. Al grado que desde jueves a domingo veía el capítulo semanal, y llegando al capítulo 11 volví a ver todo seguido. Y nuevamente volví a ver el anime entero cuando finalizó la emisión, por lo cual francamente no me voy a guardar los puntos negativos que le hicieron cada vez más notorios. Me gustó Mujika, al igual que Maigo, pero esta comparación de la entrega anterior, aunque igual me fascinó, tiene puntos, no sé, tiene algunos errores más notorios, características más sobresalientes, no precisamente porque sean buenas. Y ojo, reitero que sigo Bang Dream desde 2016, y la verdad me encanta cómo se está haciendo un cambio lentamente en el estándar de las bandas. Estoy al día con el Mute Type y todo eso,
pero aún así no todo es perfecto. Tal como le dije con Liela, existen algunos problemas con las entregas y aunque sea fanático y me guste la obra, no por ello diré que todo es perfecto y hablaré puras maravillas. Por eso tal vez a continuación, aunque hable mucho de lo negativo de la entrega en cuestión, quiero dejar en claro que no lo digo por odio, sino porque a mi criterio fueron los puntos más negativos de la obra, algo que realmente debe tomarse en consideración para valorarla. Ahora sí, dicho esto, seré muy franco, y perdón que lo reitere porque en serio es algo muy importante. Lo más negativo recae objetivamente en los acontecimientos que se suscitan. Claramente son necesarios para la trama, para la historia, porque así está escrita. Pero una vez viendo todo de nuevo, analizando de manera técnica, es muy obvio cómo abunda la exageración. Quisieron sostener la trama y mantener la atención del público con demasiado plot twist exagerado y dramáticos de telenovela mexicana. Que la familia mafiosa, que la tía hermana sobrina, que la chica con problemas mentales, la persona trastornada con ser confiable, la obsesiva egocéntrica que no puede superar su trauma de inferioridad, etc. Prácticamente características muy estereotipadas o marcadas. Si te gusta rebuscar mucho lo edgy o rebuscar los asuntos te va a fascinar, pero si la verdad eres alguien que en verdad detesta los agujeros de guión, contradicciones en las acciones o pensamientos, o la falta de lógica y congruencia en el desarrollo de situaciones, así como resolución de conflictos, muy probablemente esto te llegue a generar muchos problemas, muchas inconformidades, porque en serio se percibe muy diferente cuando lo ves casualmente a cuando lo analizas a detalle. El anime se inclinó por hacer algo más diferente y maduro que Maigo, inclinándose a algo más entre que artístico, retorcido y oscuro, algo más estrafalario a fin del día, lo cual tiene sus efectos en el drama, pareciendo que optaron por hacer algo más edgy, a fin de llamar la atención. A lo mejor y pensaron lo mismo que los que crearon Shadow the Hedgehog, donde en aquel momento pensaron que poner armas y muertes al juego era símbolo de madurez y rebeldía, aunque también la opinión del público influyó en ello. En fin, yo pienso que tal vez y solo tal vez los escritores de Ave Mujica se sintieron igual y pensaron, oigan, ¿y si ponemos dramas exagerados, emociones reprimidas, situaciones de telenovela, y si hacemos que todas se pelean entre ellas? Creo que eso fue lo que pensaron en su momento, ya que siendo sumamente honesto, el punto negativo más destacable, hablando objetivamente, es que no saben la línea entre madurez y seriedad, creyendo que esto es sinónimo de drama y exageración, lo mismo con lo sentimental. Más allá de una ocasión, parece que quieren dar a entender que llorar es sinónimo de emotividad o de sufrimiento. Lo que pudo haber sido una lucha de identidad o una batalla o transición a la madurez o al crecimiento personal, terminó siendo Ave Mujica. Y no puedo decir otra cosa porque no creo que haya algo más que se le asemeje, ya que en verdad los guionistas no supieron implementar adecuadamente lo bizarro, retorcido y artístico a la identidad de la banda, supliendo esto con mera exageración, pero no se siente igual que con obras como JoJo Bizarre Adventure, donde se logra identificar que su esencia y sello como obra particular es el drama y exageración, plasmadas en los gestos y comentarios de los personajes, donde tanto los buenos como malos reflejan por medio de sus actos o frases lo muy comprometidos que están con sus convicciones e ideales, y sobre todo con sus poses, que muestran una faceta más artística y llamativa, aunque exagerada, de los personajes. Ello no es malo en absoluto, porque técnicamente es una característica principal de la obra, algo que la define. El más claro ejemplo es Dio Brando, personaje sumamente detestable en su introducción, pero cuyas convicciones ideales, así como desarrollos, están todos justificados perfectamente en su extravagante actuar, donde incluso se refiere a sí mismo en tercera persona, a fin de expresar egocentrismo, soberbia y superioridad, contrario a Ave Mujica, quien intenta expresar algo similar desde un enfoque supuestamente más artístico, pero al final del día de una manera torpe, asemejándose a un drama juvenil o de telenovela, con un peso desmedido en las acciones y emociones de las integrantes, donde te quieren dejar en claro que el sufrimiento es lo peor que cualquiera puede experimentar, pese a ser ridículo o irreal, infundado varias ocasiones, desbalanceando al mismo tiempo a cada chica, donde le dan más prioridad a Sakiko, Mutsumi y Uika, o mejor dicho y Hatsune, que a Niamu y Umiri, quienes con menos dramas pueden percibirse incluso como mejores personajes al final del día, debido a que no se forzó a sentir empatía o solidaridad por ellas, contrario a las primeras tres. Ave Mujica no utiliza el drama y exageración para definir su identidad como JoJo, sino para llamar la atención y sostener la trama, y eso al notarse, pese a poder ser pasable, sí que cambia tu percepción sobre qué también está escrito realmente la historia, especialmente cuando valoramos los mensajes que transmiten y el cómo lo hacen, pudiendo cuestionarnos a los personajes que en su actuar, pues con cada capítulo se hunda más en lo absurdo. Por poner un ejemplo, en la serie de Ameku, la doctora detectiva va poco a poco uniendo los puntos para descifrar los misterios de los asesinatos, de manera que se guía al espectador para que también pueda resolver el enigma por su cuenta, pero en Ave Mujica se ponen algunos misterios en el transcurso de la serie, pero estos de un momento a otro sin previo aviso tienen una respuesta forzada y muy absurda, un plot twist de lo más rebuscado, donde parece que quisieron poner una situación sumamente compleja a fin de hacer todo llamativo y sostener la atención. Y perdonen, pero luego de haber visto esto a la par con Medalis, que trata mejor la lucha personal y emociones individuales, sin duda Ave Mujica queda un poco mal parada en ese supuesto, sin agregar la inevitable comparativa con Bang Girls No Cry, obra que obviamente inspiró el cambio en el proyecto de Bang Dream. No voy a permitir que nada de eso sea razón para rendirme. No saldré huyendo y no me enojaré por algo que simplemente no puedo cambiar.
seguiré creyendo. サキちゃんサキちゃんサキちゃんサキちゃんサキちゃんサキちゃんサキちゃんまたやりたいって話してたよね。ともりはお前を待ってたんだよ。 Al final del día, es muy difícil ignorar los defectos tan notorios de Ave Mujica, si somos muy objetivos, ya que si bien logró hacer algo sumamente rescatable, eso no es sinónimo de estar bien hecho en su totalidad. Medali se centra en el crecimiento personal, mientras Asura está más enfocado en el desarrollo individual, por lo cual tienen diferentes mensajes principales que Ave Mujica, quien está más centrada en la búsqueda de identidad en todos los sentidos. No obstante, las tres obras emplean mecánicas similares para su desarrollo, aunque cabe aclarar que no tienen la misma pulidez al aplicarlas. Sonará despectivo, pero es mucho más emotivo y realista, así como conmovedor el ver cómo Inori se va superando poco a poco, como individuo, definiendo en el transcurso a su misma persona, mientras por el contrario, en Ave Mujica es increíble el trauma y cantidad de situaciones absurdas que pueden generar 5 chicas de 15 años, las cuales al final del día plantean un escenario demasiado irreal, dejando en claro que está muy romantizada la dramática situación de Sakiko Togawa y su grupo, sobre todo si lo comparamos con Maigo, donde les invito a apreciar esta escena de cómo Anon Chihaya resuelve los problemas de la banda, y cómo lo hace Sakiko Togawa. バンドできないじゃん。は？ともり。お。アノンちゃん？はい、話し合って。は？さよさんも座って。そんな責任というなら祐天寺さんこそもっと練習すべきですわ。祐天寺さんが練習不足だと思ったことはないですよ。戸川さんこそメンバーを見ていないのでは。これ以上話しても無駄ですわ。はあ、まだ終わってないんだけど。 Finalmente, respecto a mi opinión, solo voy a decir una cosa, y eso fue que Ave Mujica me encantó, creo que fue de las mejores series que he visto ahorita a principios de año, vaya. Y voy a ser franco, recorté mucho contenido más que nada respecto a los personajes, también sentí que el video quedó medio redundante al final, pero ya la verdad yo no tenía ni tiempo ni tantas ganas de volverlo a editar en ese sentido. Entonces una disculpa por eso, porque ahora que lo estoy viendo sí hay algunos puntos donde enfatizo demasiado el drama y todo eso y lo reitero, así que una disculpa por ello. Pero ahora sí que volviendo a la entrega, pues me encantó, la verdad. Sé que era exagerado y más que nada fue eso. No siento que fue algo muy bueno, pero eso no significa necesariamente que sea malo. ¿Cómo decirlo? Tal vez fue muy exagerado, muy dramático y todo eso que dije. Tal vez si Sakiko no era tan buen personaje como te lo querían vender, etcétera. Pero sí lo disfruté. Me encantó mucho esa pinche serie toda exagerada y la volví a ver. La estoy volviendo a ver. Siento que es curioso porque tal como mencioné con JoJo Bizarre Adventure, JoJo es buena serie, pero no es perfecta, tiene errores. Sabrán que existe el apartado de Arrakis for Gods en honor a todas las cosas, incongruencias, agujeros de guión, contradicciones que existen en la obra en todas las partes. Entonces Ave Mujica hizo algo igual, porque tal vez no sea perfecta y sí tengo muchas quejas, pero a fin de cuentas lo puedo ver y la puedo disfrutar tal cual, aunque varias cosas obviamente son contradictorias. Lo que más me molestó al final fue más que nada lo de las máscaras en Ave Mujica, donde al final ya no las utilizan y cambian su estética más de caballeros. Obviamente es por cuestiones del guión que hizo Sakiko en ese momento, pero también el hecho de ver a Mortis reflejada en Natsumi, creo que eso valió todo. También decidí omitir todo lo artístico, porque en sí la música es arte, así que bueno. Pero con esto especialmente quiero referirme a esos guiños de que ponían las plantas, que ponían las flores, que ponían los gestos, etc. Esas cosas, no sé, siento que mucha gente daba demasiado mérito a poner algunas plantas, algunas flores que simbolizaban algunos sentimientos y todo ello. Bueno, ya saben que tal cual hay un lenguaje de las flores. El punto es de que, no sé, referencias artísticas, según algunos, yo lo considero más como detalles. Francamente creo que la entrega más artística que ha generado Bushiroad ha sido Starlight, quien ahí, por decir algo, lo artístico proviene de la conducta, o mejor dicho la metáfora o analogía de la muerte y la actuación, de cómo una persona si no llega al papel estelar, pues técnicamente está, digamos que muere, por así decirlo. Ahora sí que la actuación se manejó mucho mejor metafóricamente en Starlight. Me gustó mucho cómo se planteaba de manera muy sencilla el decir que los sueños y esperanzas se morían una vez que fracasabas en el escenario. Eso tal vez no es muy complicado, pero pienso yo que estaba bien. Contrario aquí que quisieron hacer todo, querían hacerlo disque artístico y siento que no terminaron de dar en ningún lado. Desperdiciaron mucho Miri, eso sigue doliendo. Por mi parte eso ha sido todo y espero que les haya gustado. Ahora mismo tengo videos pendientes que ya estoy haciendo porque lamentablemente no me había recuperado de la mano y no podía editar solo con una mano, sobre todo porque era la derecha, no podía utilizar el mouse, así que me limité a leer y escribir un poquito de ideas que tenía. Como sea, muchas gracias si llegaron hasta aquí. Lamento haberles puesto a ver mi documental, pero así es la cosa. Si alguien ya tiene traducido el volumen 2 de Adachi to Shimamura o el volumen SS segunda parte, por favor compartirlo porque me muero de ganas de leerlo. Ya vi los spoilers en su totalidad, pero nada como leerlo. En fin, espero que se encuentren muy bien. Hasta la próxima. 昇進せした時あのばして
今くらいつないで UNNUR